きる暗闇の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡るBleach_de El exorcista más fuerte, capítulo 7, vida 6. Segundo acto, derramamiento de sangre renovado, por Dragonliege 242. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Dragonliege 242, para más historias. N/A. Volví. Este capítulo pone fin al entrenamiento de Ichigo en el Palacio del Rey de las Almas. Por cierto, tengo una nueva historia publicada, así que adelante, compruébalo si te apetece. Sigamos con la historia. ¿Qué es un Zanpakuto? Esa era la pregunta sobre la que Ichigo había estado reflexionando durante las últimas 20 horas. 20 horas extrañas que él y Renji habían pasado luchando contra un ejército de Asauchis, mientras pensaban en la respuesta a la pregunta que Nima y Yaoetsu les había hecho como sugerencia. Un ejército de Asauchis que seguía levantándose una y otra vez, sin importar cuántas veces Ichigo y Renji los derribaran. Esto fue simplemente ridículo. Los dos estaban completamente cubiertos de heridas, que iban desde pedazos hasta rasguños y huesos fracturados, pero los Asauchis no parecían tener un solo rasguño. Parecía que luchar contra ellos era inútil. Tenían que encontrar la respuesta correcta a la pregunta. ¿Qué es un Zanpakuto? Ichigo se preguntó de nuevo. Pensó en lo que sabía. Zanpakutos fueron las manifestaciones de poder de un Shinigami, generado después de que un Asauchi, un Zanpakuto sin nombre, idéntico a quien sabe cuántos otros Asauchis, fue infundido con una parte del alma del portador, ganando así un nombre. No hay dos Zanpakutos iguales, excepto en casos extremadamente raros en los que dos Shinigamis eran tan similares que terminaron creando Zanpakutos idénticos, como en el caso de Itsugaya Toshiro, el capitán de la 10ª división, y su difunto amigo, Kusaka Sohiro. Todos los Zanpakutos tenían habilidades básicas idénticas. La capacidad de realizar Konso para enviar un alma a la sociedad de almas, la capacidad de cortar almas y la capacidad de purificar hoyos y enviar sus almas compuestas a la sociedad de almas o al infierno dependiendo de su vida humana. El tamaño de un Zanpakuto dependía del Reiatsu del portador. Cuanto más Reiatsu tenía el portador, en general, más grande era el Zanpakuto. Por supuesto, la mayoría de los Shinigami clase capitán eran capaces de restringir el tamaño de su Zanpakuto a través de un control refinado. También es bueno, de lo contrario, todos ellos estarían blandiendo espadas del tamaño de rascacielos. Una vez que tuvieron sus nombres únicos, los Zanpakutos desarrollaron sus propias habilidades, aunque la mayoría, si no todas, eran inutilizables en el estado sellado. Los Zanpakutos podrían clasificarse en 3 categorías: tipos cuerpo a cuerpo, tipos Kido y tipos elementales. Ryujin Hakai y Enjetsu de Genryusai y su padre eran Zanpakutos de tipo fuego, Liorin Maru de Toshiro y Rukia Iso de no Shirayuki eran Zanpakutos de tipo hielo. Debido a que tenían la capacidad de manipular elementos, se los consideraba Zanpakutos de tipo elemental. Sakanade y Kyokazu y Jetsu de Shinji Aizen eran Zanpakutos tipo ilusión. Siendo Zanpakutos que están diseñados para hacer uso de una habilidad especial en lugar de enfocarse en el combate cuerpo a cuerpo, se los consideraba tipo Kido. Los Zangetsu y Zabimaru de Ichigo y Renji eran Zanpakutos de tipo cuerpo a cuerpo. En lugar de depender de habilidades especiales o manipulación elemental, sus Zanpakutos fueron diseñados para peleas personales y de cerca. Getsuga Tenso, la habilidad de Zangetsu, así como la de Enjetsu, haría pensar que era un Zanpakuto tipo Kido, pero el uso de Getsuga Tenso era bastante lineal, siendo una ampliación de un ataque cortante usando su Reiatsu. No se podía usar de ninguna otra manera, por lo que Zangetsu se consideraba un tipo de cuerpo a cuerpo. Continuando, una vez que un Shinigami aprendió los nombres de su Zanpakuto, obtuvieron la capacidad de acceder a la versión inicial de su Zanpakuto, Shikai. Un Shinigami activó su Shikai usando un comando de liberación único, aunque Ichigo y Kenpachi, cuyos Zanpakutos estaban en liberación constante, no tenían uno, al menos ninguno que Ichigo conocía. Una vez que se activó Shikai, el Zanpakuto sellado, generalmente en forma de una katana genérica, aunque hubo algunas variaciones, cambió de forma de alguna manera. El Sode no Shirayuki de Rukia se volvió blanco puro con una cinta blanca unida al pomo, el Zabimaru de Renji se convirtió en una gran hoja segmentada, el Senbonzaku
Sakura de Byakuya se dispersó en miles de pequeños fragmentos de hoja, el Ryujin Haka de Genryusai emitió enormes volúmenes de llamas. Una vez que se activó Shikai, las habilidades que no estaban disponibles en el estado sellado se volvieron utilizables. Tsukishiro de Rukia y Higazeko de Renji fueron ejemplos. Aprender Shikai era la marca de un Shinigami semicompetente, y por lo general era lo que buscaban los capitanes cuando buscaban candidatos para ocupar los puestos clasificados en su división, y era un requisito para un teniente. La actuación de un Zanpakuto dependía en gran medida de la relación entre el Zanpakuto y el portador. Si su relación era buena, el Zanpakuto podría exhibir la mayor parte de su potencial. Si su relación era mala, era poco probable que Zanpakuto pudiera sacar una cantidad significativa de poder incluso cuando fuera liberado, no lo suficiente como para hacer una distinción real entre el estado sellado y Shikai. Por ejemplo, Kuchiki Koga y su Zanpakuto, Muramasa, inicialmente tuvieron una buena relación, pero poco después de la traición de Koga, su relación se deterioró rápidamente, hasta el punto en que ninguno de ellos pudo escuchar la voz del otro, y Koga se volvió incapaz de usar el Shikai de Muramasa. La comunicación con un Zanpakuto fue posible con un método llamado Jinzen, que involucraba al portador en un trance meditativo con su Zanpakuto en su regazo. Al hacer esto, el portador podría sumergirse en su mundo interior, donde esperaba la manifestación de su Zanpakuto. Aquí, podrían hablar con su Zanpakuto e incluso luchar contra ellos para obtener acceso a nuevos poderes que el portador aún no podía usar. Por supuesto, si el Zanpakuto no quería que su portador aprendiera esa habilidad, estaría en una pelea infernal, al igual que Ichigo cuando estaba tratando de aprender el final Getsuga Tenso hace 4 años. El trance de Jinzen era tan profundo que no saldrían de él incluso si estuvieran heridos. Además, cualquier herida sufrida en el mundo interior se reflejaría en el mundo real. Había una forma más que podía lograr un Zanpakuto: Bankai. Aunque todos los Zanpakuto fueron capaces de lograr esta forma definitiva, solo unos pocos en la historia lo habían logrado. Bankai no fue fácil de aprender, incluso con la mejor relación entre el portador y Zanpakuto. Para aprender Bankai, un portador debe primero aprender a manifestar la representación de su Zanpakuto en su mundo interior en el mundo real. Ese fue el primer paso, y fue muy difícil de hacer. Por lo general, se necesitaría hasta una década para que incluso el Shinigami más talentoso manifestara la representación de su Zanpakuto. Ichigo y Kisuke fueron las únicas excepciones de eso, porque Kisuke creó el Tenshintai, un invento que podía manifestar a la fuerza la representación de un Zanpakuto, sin pasar por completo el primer paso. A cambio de simplificar el primer paso, el segundo y último paso se volvió mucho más difícil de lo que solía ser para un Shinigami que intentaba alcanzar Bankai. El segundo paso para obtener Bankai fue completar la tarea que la manifestación del Zanpakuto le asignó al portador. La mayoría de las veces, como en el caso de Ichigo y Zangetsu, y Renji y Zabimaru, fue para derrotar a la manifestación Zanpakuto en una pelea. Pero supuestamente, la tarea podría ser cualquier cosa. No había límite de tiempo para la tarea, por lo que los Shinigami podían completarla en su propio tiempo libre. La razón por la que el Tenshintai dificultó el segundo paso fue porque impuso un límite de tiempo que se suponía que no debía estar presente, un límite de tiempo de 3 días. Kisuke consideró que era demasiado peligroso usar el Tenshintai durante más de 3 días, porque manifestó por la fuerza un Zanpakuto, que representaba una amenaza para el usuario, ya que la razón habitual por la que un Shinigami tardaba tanto en manifestar su Zanpakuto era que carecían de suficiente Reiatsu para hacerlo, razón por la cual usar este método podía ser fatal para el usuario, ya que el Tenshintai, a pesar de manifestar el Zanpakuto, todavía necesitaba Reiatsu para mantenerse activo. Eso, más el hecho de que la materialización forzada podría dañar potencialmente a un Zanpakuto. De todos modos, una vez que la tarea estuviera completa, tanto Shinigami como Zanpakuto podrían acceder a Bankai, que poseería su propio nombre único, típicamente una extensión del nombre original de Zanpakuto. Tensa Zangetsu de Ichigo y Io Zabimaru de Renji, por ejemplo, aunque hubo excepciones como Zanka no Tachi de Genryusai. Una vez que se obtuvo Bankai, Shikai ya no requería un comando de liberación para activarse, simplemente la invocación del nombre de Zanpakuto sería suficiente. La activación de Bankai fue bastante similar. Simplemente requería la palabra Bankai, seguida del nombre del Bankai. Al igual que Shikai, el Zanpakuto volvería a sufrir una transformación, pero a una escala mucho mayor que antes. El Io Zabimaru de Renji pasó de ser una gran hoja segmentada a una gigantesca serpiente esquelética segmentada.
Senbon Sakura Kageyoshi de Byakuya tuvo un aumento en la cantidad de fragmentos de cuchilla que produjo de la escala de miles a la escala de millones. Todos los Bankais eran expansiones masivas de sus formas anteriores, debido al gran poder que contenían, aumentando el poder del portador en Shikai de 5 a 10 veces. La única excepción fue Tensa Zangetsu de Ichigo, que comprimió el poder puro de su Bankai en una forma más pequeña para ser utilizada en combates de alta velocidad. Todos los Bankais tenían habilidades poderosas, generalmente versiones más fuertes de sus habilidades en Shikai. El Getsuga Tenso de Ichigo pasó de un blanco azulado a un negro rojizo, aumentando drásticamente su poder. Sin embargo, todos los Bankais tenían una debilidad común: poseían demasiado poder. Por lo tanto, requirió otra década de entrenamiento con un nuevo Bankai antes de que un Shinigami pudiera usarlo de manera efectiva. Tensa Zangetsu fue la excepción, porque era un Bankai tan simple que Ichigo pudo usarlo efectivamente después de unos pocos intentos, e incluso entonces, en su primera aplicación real, su poder casi destrozó los huesos de Ichigo después de unos minutos. Había una diferencia más entre Shikai y Bankai. Un Shikai roto aún podría repararse incluso si se hubiera roto en 1000 pedazos, siempre que la empuñadura estuviera intacta y el portador poseyera la fuerza de voluntad y le proporcionara su Reiatsu. Un Bankai roto, por otro lado, como explicó el capitán de la 12ª División, no podía repararse por ningún medio, excepto por cualquier método que Nimaiya Oetsu tuviera en la cabeza y que solo él conocía. Eso era lo que sabía sobre Zanpakutos, pero no lo acercó más a su respuesta. Se había estado repitiendo esos hechos una y otra vez en su cabeza, pero los Asauchis no cedieron en absoluto. Muy bien, dado que eso no funcionó, entonces tal vez debería estar pensando en lo que era Zangetsu para él, en lugar de lo que eran los Zanpakutos en general. Ichigo recordó todas las veces que interactuó con Zangetsu. Cuando se conocieron por primera vez durante el Shattered Shaft, donde aprendió el nombre de su Zanpakuto. Por otra parte, cuando Zangetsu lo salvó cuando Kenpachi lo hirió fatalmente y su Oyoro interior luchó contra él para enseñarle la forma correcta de usar un Zanpakuto, y finalmente le prestó su poder para asestar un poderoso golpe que terminó su batalla con Kenpachi en una derrota mutua. La tercera vez que se conocieron fue cuando usó el Tenshintai para llevarlo al mundo real, cuando lucharon para poder alcanzar Bankai. Entonces, su Oyoro interior finalmente se hizo más fuerte y se convirtió en el lado dominante de los poderes de Ichigo, haciendo que el anciano se convirtiera en la versión blanca de Zangetsu que ejercía su Oyoro interior. Luego, se conocieron por última vez cuando Ichigo fue a conocer los secretos de la final Getsuga Tenso. Zangetsu era un amigo, un mentor, una figura parecida a un padre. Ichigo fue inmediatamente desconectado de sus pensamientos, cuando los Asauchis de repente parecieron converger en él en lugar de en Renji, volviéndose aún más agresivos en sus ataques. Obviamente, tenía la respuesta incorrecta. ¿Qué más había? Por supuesto, ya lo había aprendido hace 4 años, la noche en que True Longinus se activó. Su Oyoro interior, no, Zangetsu. ¿Quién era Zangetsu? La mitad de Ou de Zangetsu, para él. La primera palabra que me vino a la mente fue, por supuesto, irritación, por la cantidad de veces que la versión blanqueada de él había intentado tomar el control de su cuerpo, y lo había logrado en algunas ocasiones. Sin embargo, eso no era todo lo que era. El otro Zangetsu lo salvó cuando fue herido por Renji y Kenpachi hace tanto tiempo, manifestando su máscara para llevar la peor parte de los ataques que de otra manera lo habrían matado o al menos herido de gravedad. Cuando parecía que Byakuya estaba a punto de derrotarlo, el otro Zangetsu se hizo cargo y le salvó la vida, abrumando a Byakuya con facilidad y mostrándole la forma correcta de usar su Bankai y cómo usar el Getsuga Tenso negro en el proceso, aunque Ichigo se vio obligado a arrebatarle el control antes de matar al capitán de la 6ª división. Cuando Ichigo confrontó a Yami Ulquiorra por primera vez, aún no se había dado cuenta de que estaba muy superado, pero el otro Zangetsu lo había hecho y lo instó a que lo dejara pelear, aunque sus palabras eran tan terribles que Ichigo pensó que solo quería para hacer un alboroto y atacar a cualquiera a la vista, y así resistir, lo que terminó paralizándolo y casi resulta en su muerte si Kisuke y Yoruichi no hubieran llegado cuando lo hicieron. Cuando Iyori lo atacó seriamente con la intención de matar, con la intención de sacar a relucir su Elucication, el otro Zangetsu se volvió loco y casi la mata, deteniéndose solo cuando los otros Bizarros lo sometieron. Luego, entró en su mundo interior para enfrentarse al otro Zangetsu, que había creído que era un Oyoro interior nacido como resultado de su casi fracaso de su entrenamiento en el Shattered Shaft en ese momento.
El otro Zangetsu se había convertido en la parte dominante de su poder, haciendo que el anciano se convirtiera en su Zanpakuto, que había utilizado con gran efecto en su batalla por el dominio. Sin embargo, Ichigo ganó al final y obtuvo acceso a Oyoufication como resultado. El otro Zangetsu volvió a estar inactivo, permitiendo que el anciano regresara. Dejó a Ichigo con un mensaje de no morir hasta la próxima vez que se encontraran si alguna vez quería aprender a usar todo su poder. Ichigo no tenía idea de lo que quería decir en ese momento, pero era obvio ahora que el otro Zangetsu estaba hablando de los poderes que se le otorgaban por ser la otra mitad del verdadero Zangetsu. El otro Zangetsu no resurgiría hasta más tarde, cuando Ichigo perdió y pereció en la batalla contra Ulquiorra. Respondió al deseo de Ichigo de vivir y proteger a Orihime, devolviéndole la vida, aunque al precio de emerger en un estado loco y completamente Oyoufie, en el que casi mata a Oryou. Y su último encuentro vendría durante el intento de Ichigo de aprender el Getsuga Tenso final, emergiendo de las entrañas de Ichigo cuando Tensa Zangetsu lo sacó, apareciendo en un estado completamente Oyoufie blanqueado. Las dos mitades se fusionarían en una sola entidad, que desafiaría a Ichigo a enseñarle a regañadientes la verdadera naturaleza del final Getsuga Tenso. El otro Zangetsu era, francamente, un dolor en el trasero, que Ichigo estaba seguro era lo que mucha gente pensaba de él también. Pero, al igual que el anciano, era un mentor, aunque Ichigo solo se dio cuenta después del hecho, y aunque dudó en llamarlo amigo, era un camarada. Ichigo gritó cuando una boca llena de saliva casi le desgarró la garganta, aunque se salvó cuando una patada oportuna de Renji tiró a un lado al atacante Asauchi. Pero, fueron rápidamente abrumados por los Asauchis repentinamente mucho más agresivos. Entonces, evidentemente, Ichigo se equivocó de nuevo. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué era un Zanpakuto? ¿Qué era Zangetsu? Ichigo destrozó su cerebro, buscando desesperadamente la respuesta. Una vez más, pasó por todo lo que sabía sobre un Zanpakuto. No llegó muy lejos cuando hizo una pausa. Los Zanpakuto son las manifestaciones del poder de un Shinigami, creado cuando un Asauchi fue infundido con una parte del alma de su portador. En otras palabras, ganaron su singularidad, emergiendo de la anodina existencia como Asauchis, cuando una parte de su portador se fusionó con ellos. En otras palabras, Zanpakutos eran básicamente extensiones del alma de su portador. Si ese fuera el caso, entonces eso significaba. Ichigo dejó de moverse cuando la respuesta le llegó lentamente. Los Asauchis convergieron sobre él como un maremoto por todos lados. Zangetsu es. Casi estaban sobre él. En el momento en que esa palabra pasó por sus labios, el Asauchis se detuvo, como si estuviera congelado en el tiempo. Ichigo miró hacia la pared de idénticas manifestaciones de Zanpakuto sin nombre que lo rodeaban. Se imaginó que Renji se veía bastante confundido ante la vista. Pero, si se habían detenido, entonces eso significaba, ¿encontró la respuesta correcta? Esa pregunta se respondió sola cuando todos los Asauchis de repente cayeron al suelo y se arrodillaron ante él. Ichigo extendió una mano hacia el Asauchi más cercano, quien la agarró e inmediatamente se despojó de su piel negra, revelando una piel blanca pura debajo, y una cara que se asemejaba a la máscara hueca de Ichigo. «Eres tú», dijo Ichigo. Ichigo entendió que esta era la verdadera manifestación de Zangetsu. Pero, ¿por qué solo se parecía al otro Zangetsu, y no al anciano? Bueno, tengo que decir, Kurosaki-chan, no esperaba que fueras el primero en obtener la respuesta. Pero, lo que sea, si la tienes, entonces Abarai-chan probablemente no esté muy atrás. Bueno, entonces, sube aquí con ese Asauchi que elegiste. No perdamos más tiempo. Reforjaré tu Zanpakuto por ti. El dios de la espada llamó desde lo alto del pozo. Ichigo asintió y se preparó para ascender desde el pozo, pero se volvió hacia Renji. Renji, la respuesta es mucho más simple de lo que crees. No lo pienses demasiado, dijo Ichigo, ofreciendo un consejo al teniente pelirrojo. Por mucho que quisiera decirle claramente, no tenía sentido someterse a esta prueba si la respuesta se le acababa de dar. Renji pareció entender eso, asintiendo y volviéndose hacia los Asauchis, quienes comenzaban a moverse ahora que Ichigo, el único que había obtenido la respuesta, se estaba yendo, y él, quien tenía que hacer lo mismo, todavía estaba cerca. Si a Nimai Yaoetsu le importaba, ciertamente no lo demostró, no con la enorme sonrisa en su rostro mientras dirigía a Ichigo y al Asauchi que era Zangetsu hacia un eje ubicado al lado de la choza, y luego procedió a patearlos antes de saltar. Él mismo. ¿Qué diablos? Ichigo gritó cuando el trío se deslizó por el eje, siendo interrumpido abruptamente cuando aterrizaron en una piscina poco profunda en el otro extremo. ¿Estás bien, Ichigo-chan?
Hombre, te dije lo peligroso que era, pero aún así saltaste de cabeza primero. Tengo que decirte, vi el temple de un verdadero héroe en ti. El dios de la espada se rió cuando Ichigo salió de la piscina, tosiendo y farfullando. Me pateaste aquí abajo, bastardo. Ichigo replicó una vez que se hubo sacado el agua de la nariz. Pero oye. Mira, yo. Mira. El dios de la espada lo ignoró mientras señalaba el área en la que ahora se encontraban. Ichigo parpadeó y miró, principalmente en la enorme pared de agua que rodeaba el área, una caverna subterránea con una plataforma elevada en el otro extremo, donde descansaba un yunque rectangular metálico. Esta es la razón por la que el verdadero Ouden fue construido en la cima de un acantilado junto al mar. Si no tuviéramos al menos tanta agua, no podría forjar un Zanpakuto. Prepárate, Ichigo-chan. Donde te despedirás de tu Zanpakuto, Zangetsu. Formen filas y levanten sus cruces. Saluden a nuestro emperador, su majestad, Iwatch-sama. En la sala del trono del Silver, el palacio del Wanden Reich, todos los miembros activos del Wanden Reich se habían reunido, formando filas rectas frente a la plataforma elevada sobre la que se sentaba el trono, donde acababa de aparecer Iwatch. Levantaron sus Kinky Crosses y saludaron al Kinky King a todo pulmón. Saludos, Wanden Reich. Tengo un anuncio importante que hacer. En contraste con la reverencia entusiasta, casi exagerada de sus subordinados, el propio saludo de Iwatch fue tranquilo y sereno. Se volvió hacia la dirección de donde había venido, hacia una pequeña alcoba que los Wanden Reich no podían ver desde su posición. Puedes entrar. Todo quedó en silencio por un momento, mientras el Wanden Reich se preguntaba con quién estaba hablando Iwatch. Estallaron en murmullos cuando un joven japonés con cabello negro lacio hasta la barbilla y ojos azules, vestido con una variación aún más elaborada del uniforme de Stern Ritter, subió a la plataforma y se paró junto a Iwatch. Oye, ¿quién es ese chico? ¿Por qué está al mismo nivel que Iwatch-sama? La inquietud estalló entre las filas de los Wanden Reich, quienes tuvieron la extraña sensación de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Iwatch ignoró el parloteo de sus subordinados y continuó. Este es Ishida Uryu, el último Kinky vivo del mundo. Iwatch presentó a Uryu al Wanden Reich. Uryu permaneció en silencio e inexpresivo, incluso mientras toda la multitud fijaba sus miradas en él. Ahora lo nombro mi heredero. Y con estas 6 palabras simples pero trascendentales, el Wanden Reich cayó en el caos. De pie en su oficina en el cuartel de la 8ª división un día después de la partida de la Guardia Real, Kyoraku Shunsui miró fijamente la misiva que Central 46 le había enviado. Su ojo derecho destrozado, perdido por un disparo durante la invasión, palpitaba dolorosamente debajo de un parche en el ojo. Supuso que debería haber esperado esto, pero había esperado que dado que Henry Yusai solo estaba fuera de servicio temporalmente en lugar de estar completamente muerto, se salvaría. Debería haber sabido que no tendría tanta suerte. Se quedó mirando las grandes letras negras en negrita de la misiva que parecían burlarse de él. Debido a su incapacidad para cumplir con su función, Yamamoto Shigekumi es temporalmente despojado de su cargo de capitán de la primera división y capitán comandante de Gotei 13. Por la presente, Kyoraku Hiroso Uzousa Shunsui será nombrado capitán de la primera división y capitán comandante de Gotei 13 hasta que Yamamoto Shigekumi regrese para retomar su puesto, si así lo desea. Central 46 ciertamente lo expresó de una manera muy florida, pero básicamente estaban aprovechando el viaje de Henry Yusai al Palacio del Rey del Alma para quitarle todo el poder que pudieran, dado que se había estado oponiendo a ellos mucho más que antes, probablemente. Como resultado de la influencia de Kurosaki Ichigo en todos ellos, al menos todavía eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer que en tiempos de guerra como este, sería el pináculo de la estupidez tener una figura decorativa en lugar de alguien poderoso y experimentado para tomar el mando de Gotei 13, razón por la cual lo habían elegido a él en lugar de Sol o algunos Shinigamis bajo su pulgar. Sin embargo, el hecho de que lo hubieran elegido significaba que creían que podían controlarlo. Eso era lo que realmente lo estaba molestando. Toc toc. Kyoraku Taicho. Shunsui no reaccionó cuando escuchó a su teniente llamándolo desde el otro lado de la puerta. Cualquiera en Gotei 13 que viera eso sabría de inmediato que algo andaba mal, porque había sido un espectáculo bastante común encontrarlo coqueteando con ella casi en cualquier momento del día durante las últimas décadas, desde que ella había obtenido el puesto. Voy a entrar, Taicho. Disculpe. La puerta se abrió con un crujido e Iso Nanao entró. Taicho, si estuvieras aquí, al menos responde. Nanao-chan, esta podría ser la última vez que nos veamos. Shunsui dijo mientras se resolvía y colocaba la carta en su mesa.
Nanao dejó escapar un sonido de confusión. Shunsui no la iluminó. Ella era una chica inteligente. La carta debería ser suficiente para que ella comprenda la situación. Tenía una reunión con Central 46 a la que acudir. Si esos viejos murciélagos pensaban que sería fácil de manipular, entonces se les avecinaba otra cosa. Después de todo, no era un alumno orgulloso de Yamamoto Genryusai Shigekuni. La 12ª división estaba en medio de una importante limpieza de sus devastadas instalaciones después del ataque de Hidambo, mientras estaba bajo la esclavitud del enemigo. Dado que las instalaciones de las divisiones 4 y 12 eran de suma importancia en la guerra inminente, y los cuarteles de la 4 división estaban casi intactos después de la invasión, la prioridad se cambió a la división 12, razón por la cual los shinigamis de otras divisiones, así como los miembros de las 3 facciones, estaban ayudando en la limpieza y reconstrucción. Fue durante esto que un Akon vendado entró en el laboratorio principal de la 12ª división, ubicado bajo tierra, y así se salvó del alboroto de Hidango. Oh, Akon-san. ¿Ya te dieron de baja de la 4ª división? Una investigadora, una de las pocas que no habían resultado muertas o heridas en la invasión, preguntó al verlo. Todo todavía duele. Pero, el lugar está inundado, y acostarme en una cama sin hacer nada nunca ha sido mi estilo. ¿Dónde está Kurotsuchi Taicho? En realidad, ha estado escondido en su habitación con el teniente desde que regresaron. ¿No han emergido ni una sola vez? Preguntó Akon. Eso es correcto. Incluso para los estándares de Mayuri, eso era extraño. Akon miró a su alrededor, primero hacia una esquina del techo donde se encontraba una cosa grotesca parecida a una araña con la cabeza de un bebé, con su único ojo cerrado. Luego, se volvió para mirar la esquina del piso enfrente. El bebé de múltiples cabezas, parecido a un insecto, también tenía los ojos cerrados. Esos fueron los errores de vigilancia que monitorearon todo el laboratorio, y ambos fueron desactivados. Definitivamente algo estaba pasando. Akon se acercó al pilar junto a la terminal principal y abrió un panel oculto. Era el panel de control del equipo de vigilancia de toda la división, pero todo había sido desactivado, con el código de acceso del capitán, nada menos, lo que significaba que nadie más que Mayuri podía volver a encenderlo. Akon frunció el ceño y comenzó a presionar un par de botones. ¿Qué ocurre? Es extraño. El capitán ha estado encerrado en su habitación por más de 24 horas, pero todos los bugs de vigilancia en toda la división están apagados. Nada como esto ha sucedido antes. ¿Le sucedió algo al capitán, o está conduciendo algún tipo de experimento en sus habitaciones del que no quiere que sepamos? De cualquier manera, necesitamos confirmación. Akon presionó un último botón y apareció una pantalla sobre el panel. Los otros investigadores parecieron sorprendidos al verlo. No es sorprendente en sí mismo, ya que Akon lo había construido en secreto cuando nadie estaba mirando. Akon-san, ¿qué es eso? Una transmisión en vivo de las habitaciones del capitán que configuré mientras él no estaba cerca. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¿Sabes lo que el capitán te haría si se enterara? Cállate. No es que lo use todo el tiempo. Y está mostrando algo. Justo como dijo Akon, una imagen comenzaba a emerger a través de la estática en la pantalla, mostrando las siluetas de Mayuri y Menu mientras estaban parados alrededor de una mesa, trabajando en algo. Se escucharon algunos murmullos incoherentes en la transmisión, que poco a poco se fue aclarando junto con la imagen. Los ojos de Akon, así como los de los otros investigadores, se agrandaron al tamaño de platos cuando vieron que era lo que Mayuri y Menu estaban parados. ¿Qué demonios es eso? ¿En qué está trabajando el capitán? En las salas de reuniones del complejo Central 46, había estallado un alboroto entre los 40 Reyes Magos y los 6 jueces que formaban sus números, sentados alrededor de los 2 anillos concéntricos que eran sus mesas y sillas. La causa del alboroto fue el hombre parado en medio de la cámara. El nuevo capitán comandante interino de Gotei 13, Kyoraku Shunsui. Tal como había pensado, Central 46 había creído que era fácil de manipular, pero antes de que pudieran incorporar su propia agenda, comenzando por nombrarlo un teniente que estaba bajo su control, Kyoraku ya comenzó a hablar, destruyendo su ritmo y reemplazándolo con su propia. 2 tenientes. Y estaban las palabras que habían causado este pequeño arrebato suyo. Sí. Okikiba Genshiro estará a cargo de los asuntos prácticos, e Ise Nanao será mi ayudante personal. Ellos saben cómo hacer su trabajo. Tú. No puedes simplemente hacer lo que tú. Todo capitán tiene derecho a nombrar y destituir a los tenientes de su división. Creo que fue usted quien decidió esto.
La Central 46 guardó silencio de inmediato, incapaz de replicar, dado que de hecho se trataba de una ley que habían aprobado. Podrían anular esa ley con la misma facilidad, pero hacerlo sería visto como un abuso de autoridad por literalmente cualquiera, e incitaría protestas y rebeliones entre Gote y 13, que no podrían tratar exactamente, ya que ellos mismos no tenían capacidad de combate. Kyoraku básicamente los había puesto en jaque mate en una esquina. Bueno, ahora que ese problema se ha resuelto, pasemos a mi primer acto como el nuevo capitán comandante. Ahora le enseñaré a Zaraki Kenpachi el arte de matar. Si el estallido anterior había sido un alboroto, entonces el estallido que Central 46 estaba haciendo ahora solo podría describirse como un alboroto de pánico. ¿Qué? Yamamoto Zensou Taicho, así como un capitán, 2 tenientes y Kurosaki Ichigo, se encuentran actualmente en el Palacio del Rey del Alma. No tenemos idea de si regresarán antes del próximo ataque. Es necesario reforzar nuestras capacidades de combate. Zaraki, el poder de Taicho en particular es crucial. No es bueno como es ahora. Absolutamente no. Si se vuelve más fuerte de lo que ya es, no habrá forma de detenerlo si se rebela contra la sociedad de almas. Razón. Se escucharon algunos murmullos incoherentes en la transmisión, que poco a poco se fue aclarando junto con la imagen. Los ojos de Akon, así como los de los otros investigadores, se agrandaron al tamaño de platos cuando vieron que era lo que Mayuri y Nemo estaban parados. ¿Qué demonios es eso? ¿En qué está trabajando el capitán? En las salas de reuniones del complejo Central 46, había estallado un alboroto entre los 40 Reyes Magos y los 6 jueces que formaban sus números, sentados alrededor de los 2 anillos concéntricos que eran sus mesas y sillas. La causa del alboroto fue el hombre parado en medio de la cámara. El nuevo capitán comandante interino de Gote y 13, Kyoraku Shunsui. Tal como había pensado, Central 46 había creído que era fácil de manipular, pero antes de que pudieran incorporar su propia agenda, comenzando por nombrarlo un teniente que estaba bajo su control, Kyoraku ya comenzó a hablar, destruyendo su ritmo y reemplazándolo con su propia. 2 tenientes. Y estaban las palabras que habían causado este pequeño arrebato suyo. Sí. Okikiba Genshiro estará a cargo de los asuntos prácticos, e Ise Nanao será mi ayudante personal. Ellos saben cómo hacer su trabajo. Tú. No puedes simplemente hacer lo que tú. Todo capitán tiene derecho a nombrar y destituir a los tenientes de su división. Creo que fue usted quien decidió esto. La Central 46 guardó silencio de inmediato, incapaz de replicar, dado que de hecho se trataba de una ley que habían aprobado. Podrían anular esa ley con la misma facilidad, pero hacerlo sería visto como un abuso de autoridad por literalmente cualquiera, e incitaría protestas y rebeliones entre Gote y 13, que no podrían tratar exactamente, ya que ellos mismos no tenían capacidad de combate. Kyoraku básicamente los había puesto en jaque mate en una esquina. Bueno, ahora que ese problema se ha resuelto, pasemos a mi primer acto como el nuevo capitán comandante. Ahora le enseñaré a Zaraki Kenpachi el arte de matar. Si el estallido anterior había sido un alboroto, entonces el estallido que Central 46 estaba haciendo ahora solo podría describirse como un alboroto de pánico. ¿Qué? Yamamoto Zensou Taicho, así como un capitán, 2 tenientes y Kurosaki Ichigo, se encuentran actualmente en el Palacio del Rey del Alma. No tenemos idea de si regresarán antes del próximo ataque. Es necesario reforzar nuestras capacidades de combate. Zaraki, el poder de Taicho en particular es crucial. No es bueno como es ahora. Absolutamente no. Si se vuelve más fuerte de lo que ya es, no habrá forma de detenerlo si se rebela contra la sociedad de almas. Razón. Más un campo de batalla. Los cerrojos de las enormes puertas de metal que servían como entrada a Muken zumbaron y se abrieron, haciendo que las puertas se abrieran. Zaraki Kenpachi, el actual capitán de la 11ª División, entró en el Reino Infinito. HMPH. Ahora esto es lo que yo llamo un escenario. Buen trabajo obteniendo permiso para usar este lugar. Kenpachi habló con la persona que ya lo esperaba en Muken. Fue una orden del capitán comandante. Un reino infinito como este es el único lugar en toda la sociedad de almas, donde es seguro para nosotros luchar. De lo contrario, los no criminales como nosotros nunca hubieran podido poner un pie en este lugar. Respondió Noana Repsu. ¿No criminales? Ja. No me hagas reír. Si no fuéramos buenos matando gente, ni tú ni yo seríamos nada más que un criminal. Kenpachi se rió a carcajadas ante lo absurdo de sus palabras. Sin embargo, sus palabras sonaron verdaderas.
Si Kenpachi no hubiera matado al ex capitán de la 11ª división frente a sus subordinados, cumpliendo las condiciones para el ascenso a capitán, probablemente habría sido encarcelado en uno de los 8 niveles de la gran prisión subterránea central por el crimen de masacrar a miles de personas, residentes de Rukonga y cientos de shinigamis. Y en cuanto a Unohana Repsu, el capitán de la 4ª división se volvió para mirar a Kenpachi, revelándole su apariencia. Su trenza se había deshecho y su largo cabello caía en cascada a su alrededor, revelando la cicatriz en su pecho que normalmente estaba oculta por la trenza. La cicatriz que le dio Kenpachi cuando se conocieron. Sus ojos normalmente amables y gentiles, ahora se veían sombríos e infinitamente más amenazadores. Pero, lo que más emocionó a Kenpachi fue la pura sed de sangre que emanaba de todo su ser. Sí, esto era como hace tanto tiempo, cuando la conoció por primera vez. Esta no era Unohana Repsu, la mejor sanadora de Gotei 13. Sin duda, se trataba de Unohana Yachiru, miembro fundador de Gotei 13 y miembro de la primera generación de capitanes, que era considerada la más fuerte de todas. Ella fue la primera Kenpachi, la primera capitana de la que ahora era la 11ª división, la que había puesto los cimientos de dicha división. Antes de que Henry Yusai la buscara y comprara su poder, ella era la peor criminal que jamás haya existido en la sociedad de almas, más allá incluso de Aizen Sosuke. Habiendo dominado todos los estilos y técnicas de espada existentes, se dio a sí misma el nombre de Yachiru, que literalmente significa 8000 estilos. Esta fue la única persona a la que Kenpachi admiró. Cierto. El tú actual es demasiado débil, por eso eres apto para un lugar como este. Es bastante apropiado, de verdad. Dijo Unohana Yachiru. Sí, pensé que eso era todo. Está bien. Gana y conviértete en capitán, o pierde y conviértete en un criminal. Luchando para matarse unos a otros, y no hay salida hasta que uno de nosotros muera, como un infierno eterno y dichoso. Comentó Kenpachi mientras dibujaba su zanpakuto. Estás inusualmente hablador hoy. Personalmente prefiero que estés callado. Cuando hablas, la cicatriz que me diste sigue gritando. Yachiru dijo mientras se volvía para mirarlo completamente, dibujando lentamente su propio zanpakuto también. Me sacaste las palabras de la boca. Tu cicatriz no es la única que está gritando. Kenpachi gritó en respuesta mientras señalaba la cicatriz sobre su ojo izquierdo. La cicatriz que Yachiru le había dado a cambio de la que le había dado a ella. La sed de sangre que emanaba de ambos se disparó mientras se miraban el uno al otro. Luego, ambos desaparecieron en un estallido de Shunpo y reaparecieron con sus zanpakutos chocando entre sí. Usando su fuerza física, se alejaron el uno del otro. Kenpachi corrió hacia Yachiru, su zanpakuto levantado sobre su cabeza para un golpe hacia abajo. Sin embargo, Yachiru fácilmente esquivó su ataque e incluso golpeó el lado plano de su espada con su mano desnuda, causando que Kenpachi perdiera momentáneamente el control mientras se desviaba de su curso. En el siguiente instante, Kenpachi apenas retrocedió en el tiempo, cuando notó que el zanpakuto de Yachiru corría hacia su garganta. Su cuello se salvó, pero el ataque aún logró cortar su clavícula, haciendo que la sangre brotara. Kenpachi ignoró su herida y volvió a lanzar su espada hacia ella. Sin embargo, Yachiru saltó sobre él y aterrizó en la mano que sostenía la espada. Kenpachi perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. Yachiru balanceó su espada hacia él mientras caía, pero reaccionando rápidamente, logró patearla en su brazo y alejarla el tiempo suficiente para que se recuperara. Yachiru se inclinó para aterrizar sus pies en una formación rocosa que sobresalía del suelo y empujarse hacia Kenpachi mientras él corría hacia ella. Sus zanpakutos se enfrentaron nuevamente, lo que resultó en otro punto muerto, ninguno de los cuales cedió terreno al otro. Bueno, te felicitaré por quitarte el parche en el ojo antes de venir aquí, pero eso también significa que, este es el alcance de tu poder. Yachiru comentó con una emoción en su voz similar a la decepción. Kenpachi no tuvo tiempo de responder, porque ella movió su brazo izquierdo libre en ese momento. Kenpachi sintió un dolor punzante en su hombro izquierdo cuando la sangre brotó de la nueva herida. Una vez más, no pudo responder y tuvo que balancear su zanpakuto para bloquear la espada de Yachiru apuntando a su cabeza. Una vez más, se empujaron y se detuvieron momentáneamente. Kenpachi se volvió para inspeccionar la punta metálica que sobresalía de su hombro izquierdo y frunció el ceño. Patético. Usar solo un brazo para pelear mientras el otro simplemente se sienta de brazos cruzados. No es posible que disfrutes pelear de esa manera. Yachiru dijo con una fría mueca mientras sacaba otra punta de metal de su manga. ¿Qué hay de ti? Mírate. Usando trucos baratos como este para atacarme. Realmente has cambiado mucho, desde la época en que solía admirarte.
Kenpachi rugió mientras cargaba contra ella de nuevo. No uses esa palabra cuando hables con un oponente con el que estás luchando a muerte. Yachiru replicó cuando se encontró con su cargo. Chocaron una vez más, pero esta vez, Yachiru dominó a Kenpachi, golpeando su Zanpakuto fuera de su mano y enviándolo a toda velocidad por el aire hasta que se incrustó en el suelo a una distancia de distancia. Yachiru hizo retroceder a Kenpachi hacia la formación rocosa, manteniendo la punta de su Zanpakuto en su yugular. Kenpachi respiró pesada y erráticamente, ya agotado por el brutal enfrentamiento. Mi estilo de lucha no ha cambiado en absoluto desde que nos conocimos. En ese entonces, simplemente nunca me diste una sola oportunidad para emplear estas tácticas. Yachiru reveló. ¿Estás diciendo que actualmente soy más débil de lo que era en ese entonces? Kenpachi preguntó casi con incredulidad. Solo era un niño cuando conoció y luchó contra Yachiru. Su estilo de lucha, aunque todavía extremadamente salvaje en comparación con otros capitanes, era más refinado que en ese entonces, y ahora tenía la fuerza física que le otorgaba su enorme cuerpo adulto. ¿Cómo podía su yo escuálido e infantil ser más fuerte de lo que era ahora? Yachiru no respondió, pero la mirada en sus ojos le dijo todo lo que necesitaba. Yo te adoré. Árboles, insectos, gente, no importa lo que cortara en ese entonces, todo se sentía igual para mí. Bien podría haber estado blandiendo mi espada a ciegas en la oscuridad. Kenpachi habló lentamente, ligeramente delirante por la sangre que había perdido. Yachiru no dijo nada y continuó mirándolo. Entonces te conocí. Y cuando peleamos, por primera vez, temí por mi vida. Por primera vez, sentí alegría en pelear. Desde entonces, quise pelear como tú lo hiciste. Pero ahora, vas a morir sin poder derrotarte. Kenpachi se lamentó mientras una lágrima caía de su ojo derecho. Aplastar. En el siguiente instante, Kenpachi sintió que le perforaban la garganta cuando Yachiru, sin compasión y sin piedad, empujó su Zanpakuto en su cuello. Kenpachi tosió, y manchas de sangre brotaron de su boca, dos aterrizando en el rostro de Yachiru. Mierda. Kenpachi logró salir antes de que su visión comenzara a desvanecerse. Sus miembros se sentían pesados y, paradójicamente, su cabeza se sentía liviana mientras el mundo se volvía borroso a su alrededor. Esto fue. Iba a Luego, regresó. Antes de que se diera cuenta, su mente y su visión se aclararon, y una vez más fue presionado contra la formación rocosa detrás de él, la hoja bloqueada con la de Yachiru. De alguna manera, su Zanpakuto había encontrado el camino de regreso a sus manos sin que él se diera cuenta. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Qué pasa? Parecía que perdiste el conocimiento por un momento. Comentó Yachiru. ¿A quién demonios le importa? Kenpachi rugió mientras la apartaba. Pero incluso mientras lo hacía, su mente estaba corriendo. ¿Qué demonios fue eso? Definitivamente lo habían apuñalado en la garganta. Las dos gotas de sangre que aún estaban en el rostro de Yachiru lo demostraron. Pero la herida en sí había desaparecido y Kenpachi no sintió ningún dolor proveniente de esa ave. Diablos si lo sé. Kenpachi decidió. Pensar demasiado profundamente nunca había sido su estilo. Solo había una cosa que necesitaba hacer aquí, lucha con nada más que sus instintos. Kenpachi sonrió como loco mientras blandía su Zanpakuto, ansioso por reiniciar la pelea. Ana Yachiru observó tranquilamente mientras Zaraki Kenpachi comenzaba a correr hacia ella. ¿Cuántas veces le había asestado un golpe fatal? Incluso ella ya había perdido la cuenta, pero ella sabía que él no moriría. Ella lo estaba curando inmediatamente después de herirlo de muerte. Después de todo, ella no pretendía matarlo. Sin embargo, herirlo fatalmente era una necesidad. Porque cada vez que estaba al borde de la muerte, regresaba más fuerte que antes. Ese era el error que se había impuesto a sí mismo hace tanto tiempo, y el mayor pecado de Yachiru en su opinión. Todavía recordaba cuando se conocieron. Fue hace tanto tiempo, en la época de la primera generación de Gote y 13. Yachiru, quien todavía era el capitán de la 11ª división en ese entonces, había dejado que un escuadrón de sus subordinados entrara en Rukongai para deshacerse de los alborotadores. Al menos, esa fue su historia oficial cuando obtuvo el permiso de Genryu Yusai, quien todavía usaba su nombre real, Shigekuni, en ese entonces. Pero todos vieron a través de ella desde el principio. Ana Yachiru, el primer Kenpachi y el peor criminal de la sociedad de almas, nunca se molestaría en salir de su oficina para una tarea tan trivial. Su verdadero objetivo era encontrar a alguien capaz de darle una pelea real.
Después de luchar durante tanto tiempo, se había vuelto apática para luchar. Por eso se había aventurado en Rukongai, buscando durante días a alguien lo suficientemente fuerte como para reavivar su amor por la lucha. Pero no había podido encontrar a nadie. Fue en el día de un aguacero que Yachiru finalmente se rindió. Ella ya se había aventurado a los confines más lejanos de Rukongai, donde acechaban los peores criminales de la sociedad de almas, pero no encontró a nadie que pudiera ser considerado algo más que basura. Sus subordinados notaron la montaña de cadáveres a su lado y lo tomaron como una señal de su disgusto. Yachiru luego se detuvo. Ella no era quien los había matado. Fue entonces cuando notó que la pequeña figura se movía en lo alto del montículo de cadáveres. Un niño escuálido con cabello negro salvaje, ojos negros como el carbón, vestido con harapos y empuñando una espada, un zanpakuto, que era demasiado grande para alguien de su tamaño. Pero, lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos muertos, mirándola como si ni siquiera fuera una criatura viviente, sino más bien como un mueble del que estaba pensando deshacerse, con su espada. Yachiru imaginó que tenía una expresión idéntica en su rostro mientras lo miraba. Ocurrió en un instante. El niño saltó del montículo de cadáveres con su zanpakuto levantado al mismo tiempo que Yachiru dibujó el suyo. Sus espadas chocaron, y Yachiru recibió la conmoción de su vida cuando su espada fue golpeada a un lado y la punta de su zanpakuto apuñaló su pecho. Ella, el mejor espadachín de Gotei 13, fue dominada y herida por un simple niño sin entrenamiento formal. Su apatía rápidamente dio paso a la emoción y la euforía, muy parecida a la del niño, cuyos labios se habían curvado en una sonrisa. Dos asesinos, aburridos del mundo, atraídos el uno al otro por el idéntico deseo de gozar. Chocando entre sí, los oponentes más fuertes con los que jamás habían luchado en sus vidas, experimentaron un nivel de alegría como ningún otro antes o después. Sin embargo, como Yachiru se había dado cuenta, Kenpachi disfrutaba peleando con los límites absolutos de su habilidad. Después de estar rodeado de forraje que murió con demasiada facilidad, Kenpachi finalmente encontró alegría en la lucha contra Yachiru, quien creía que era el primer oponente digno con el que había luchado, capaz de igualarlo golpe por golpe. Sin embargo, Yachiru era más débil que él y casi termina perdiendo ante él. Kenpachi, quien finalmente había descubierto la alegría de luchar contra un oponente digno, por el miedo inconsciente de perder a ese oponente, lo hizo compensar lentamente sus defectos. Por lo tanto, comenzó a encadenar su propio poder sin siquiera darse cuenta. Yachiru terminaría derrotándolo, después de que ya había sellado la mayor parte de su increíble poder. Se desesperó al saber que su propia debilidad había terminado perjudicando a la persona más fuerte que había conocido. Después de ese día, no se volverían a encontrar durante siglos, no hasta que Zaraki Kenpachi cruzó las puertas de Seireitei y masacró al entonces capitán de la 11ª división, usurpando su posición. Pero, los grilletes todavía estaban muy presentes. Estaba mucho más débil que en ese entonces. Solo en los últimos años se dio cuenta de algo. Cada vez que Kenpachi se acercaba al límite entre la vida y la muerte y regresaba de él, poco a poco, los grilletes que se ponía a sí mismo se rompían, solo un poco, acercándose un poco más a su verdadero poder. Al igual que cuando apenas había perdido ante Kurosaki Ichigo, y cuando apenas le había ganado a Noitra Hyuga. El camino de Yachiru le quedó claro. Cuando surgiera la necesidad de que él recuperara su verdadero poder, ella lo mataría, una y otra vez, sin importar cuántas veces fuera necesario, y luego lo reviviría tantas veces, hasta que se rompiera hasta el último grillete que se colocaba. Esa era la única forma en que podía compensar su pecado. Yachiru lo traspasó de nuevo y lo curó de inmediato. Los ojos de Kenpachi se abrieron de golpe, y bajó su zanpakuto hacia ella. Yachiru retiró la espada de su cuerpo y la levantó para defenderse. Parando el zanpakuto de Kenpachi, ella blandió su espada hacia él. Pero en el mismo momento en que comenzó a balancearse, Kenpachi ya había retrocedido. Hace solo unos minutos, solo habría comenzado a moverse cuando su espada ya iba a cortarle el cuello. Ya no reaccionaba a su espada. Se movía por puro instinto. Esa fue la prueba de que estaba recuperando su poder original. Yachiru le dio otro golpe, abriendo su torso mientras aplicaba a Kaido para curarlo. No es que fuera necesario, porque Kenpachi se recuperó instantáneamente y la golpeó con su espada. Yachiru sintió un dolor punzante cuando el zanpakuto de Kenpachi cortó parcialmente su hombro. Kenpachi hizo una pausa mientras registraba el primer golpe limpio que había aterrizado en Yachiru durante la batalla. Un gran error, del que no dudó en aprovecharse. Ella blandió su espada hacia él, lacerando su mejilla y provocando que saltara hacia atrás por reflejo. ¿De verdad pensaste que me habías derrotado con ese golpe? ¡Qué ingenuo!
Yachiru lo reprendió mientras presionaba su mano en la herida abierta en su hombro, aplicando a Kaido para cerrarla. El Kaido que había dominado con el único propósito de usarlo aquí y ahora. Más importante aún, lo había confirmado con ese último ataque. Casi estaba allí, solo necesitaba un empujón más, y tenía la intención de proporcionárselo. Bankai. Yachiru encantó mientras movía su espada, liberando un torrente de líquido viscoso rojo oscuro que se asemejaba a cierto fluido vital con el que ambos estaban íntimamente familiarizados. Minazuki. Yachiru declaró el nombre de su Bankai, auditivo idéntico al de su Shikai, pero con un significado completamente opuesto. El torrente de líquido rojo oscuro que brotaba de su Zanpakuto se redujo a un mero goteo, revelando la hoja cortada, como si una parte simplemente se hubiera derretido. Sin embargo, a pesar de su apariencia menos que impresionante, esa espada era sin duda un Bankai, y poseía el poder puro de uno en su hoja disminuida. Cualquiera podría saberlo con solo mirarlo. Era un arma creada con el único propósito de matar. Era el arma perfecta para alguien que se deleitaba con el derramamiento de sangre, como lo hacía Yachiru. Ahora es el momento de poner fin a esta batalla. Yachiru habló mientras blandía su Bankai. Kenpachi lo miró inexpresivamente por un momento, antes de que su rostro se dividiera por una sonrisa increíblemente amplia, llena de sed de sangre y malicia. Ya. Kenpachi se echó a reír, un sonido profundo y gutural que sus cuerdas vocales ni siquiera deberían haber podido producir, un ruido capaz de infundir miedo en los corazones de los mortales más valientes. Para Yachiru, no sonó nada más que las risitas de alegría de un niño que estaba experimentando la pura emoción de la alegría por primera vez. También fue el sonido que marcó el comienzo del final de su larga misión. Los dos asesinos se apresuraron el uno al otro con sonrisas sedientas de sangre en sus rostros, ansiosos por comenzar a derramar sangre nuevamente. El primer choque entre los dos envió una onda de choque masiva reverberando a través del reino infinito de Mugen, tan grande que no sería una sorpresa si Aizen Sosuke, encerrado a una distancia infinitamente vasta del sitio de su batalla, pudiera sentirlo en toda su fuerza. Sin embargo, el vencedor de ese combate instantáneo se decidió rápidamente. Kenpachi rodó por el suelo, golpeado por la fuerza física inesperadamente masiva detrás del golpe de Yachiru. Pero, se recuperó y se levantó sin perder el ritmo, su sonrisa se hizo cada vez más amplia. Los dos asesinos se encontraron de nuevo en un choque de espadas. Y con cada golpe, Yachiru podía decirlo. Kenpachi estaba recuperando cada vez más su poder con cada momento que pasaba, tal como lo planeó. Por eso eligió sacar su Bankai ahora. Su Bankai, Minazuki, que significa el fin de todas las cosas, no tenía una habilidad obvia como la mayoría de los Bankais, aparte de acortar su espada y hacer que goteara un líquido rojo. Sin embargo, su poder era increíble, tan grande que Yachiru había optado por no usarlo desde que lo obtuvo por primera vez, porque terminó sus peleas demasiado rápido. La habilidad de Minazuki era simple. El líquido rojo que emitió liberó sustancias químicas en el aire circundante. Una vez que los químicos en el aire, diseñados para un metabolismo rápido, casi instantáneo, ingresaron al torrente sanguíneo de su oponente, enviaron señales falsas a sus cerebros, y la engañaron para que pensara que ya estaban muertos. Por lo tanto, el cerebro comienza a apagar todas las funciones corporales rápidamente, haciendo que su oponente caiga muerta en segundos, sin un solo rasguño en su persona y sin más esfuerzo que el simple acto de activar su Bankai de Yachiru. Para alguien como Yachiru, que disfrutaba personalmente derramar la sangre de sus oponentes, este era un Bankai muy desagradable para ella. Recién ahora se había dado cuenta de por qué su Zanpakuto había evolucionado para poseer una habilidad como esa en primer lugar. La misma razón por la que había dominado a Kaido. Recuperar el poder real de Zaraki Kenpachi. Si hubiera usado su Bankai al comienzo de esta pelea, probablemente solo hubiera logrado matarlo muy muerto. Pero, a lo largo de su batalla, ella lo había sometido a él, y lo que es más importante, a su cerebro, una y otra vez a la sensación de morir antes de ser devuelto inmediatamente a la vida, tanto que el cerebro ya estaba acostumbrado a la sensación. Que ahora replicaba el efecto cuando los químicos que Kenpachi había inhalado le decían que estaba muerto. Esencialmente, Kenpachi estaba muriendo y reviviendo miles de veces en solo cuestión de segundos, todo en su mente, cada muerte contribuía un poco más a romper los grilletes restantes que ataban su poder. No tardará mucho ahora. Con cada choque, Yachiru se encontraba ganando cada vez menos terreno, hasta que era ella quien estaba siendo puesta a la defensiva. Pero ella no le prestó atención.
Se concentró completamente en Kenpachi, quien había ganado una mirada de asombro y gratitud en sus ojos, debajo de las capas y capas de júbilo enloquecido y sediento de sangre. Parecía que finalmente se dio cuenta de que había estado reprimiendo su propio poder todo este tiempo, finalmente estaba despertando de su largo sueño, finalmente experimentando una verdadera pelea por primera vez, desde que pelearon hace tanto tiempo, y le estaba agradeciendo por abrir los ojos. Sus espadas chocaron de nuevo y Yachiru sintió algo. Se decía que cuando dos espadachines chocaban, sus emociones se transmitían entre sí a través de sus espadas. Yachiru no lo había experimentado durante mucho tiempo, no desde su primer enfrentamiento con Kenpachi, de hecho. Pero, sus emociones, sus pensamientos le estaban siendo transmitidos, tan claros como el sol del mediodía colgando en un cielo despejado. Sus pensamientos rugían inconscientemente de sed de sangre, pero debajo de todo, Yachiru podía escuchar a Kenpachi, como si le estuviera hablando directamente a ella. Oye, ¿lo sabías? Yo, realmente me encanta pelear. Me encanta tanto, que no puedo evitarlo. Por supuesto. Lo sabía antes que tú. Yachiru le respondió a través de sus espadas, mientras que Kenpachi la empujaba hacia atrás con mucha más fuerza que antes. ¿No es un extraño capricho del destino, Zaraki Kenpachi? Bloqueaste tu propio potencial para que pudieras seguir disfrutando de la batalla. Dominé el arte de curar para poder hacer lo mismo. O eso pensé. Pero me doy cuenta de que obtuve mi poder solo para este día, cuando podría redimirme por mi pecado. Yachiru saltó en el aire cuando Kenpachi se abalanzó sobre ella. Mientras descendía, blandió su espada hacia él. El título Kenpachi solo puede ser poseído por una persona en una sola era. Esa es una regla absoluta y férrea, un destino inevitable. Cuando dos gigantes como nosotros chocan, solo puede haber dos resultados. Nuestras espadas nutrirán o destruirán el otro. Por eso, mi espada ahora... Kenpachi desvió la espada de Yachiru, casi completamente arrancándola de su mano con la fuerza pura detrás del golpe. Kenpachi llevó su espada hacia atrás y empujó hacia su esternón abierto. Ah. Yachiru se dio cuenta de que todo había terminado. Ese golpe había golpeado su mano demasiado lejos para que se recuperara a tiempo de bloquear ese ataque, incluso si quisiera. Finalmente se acabó. Adiós, Zaraki Kenpachi. Tú, fuiste el único hombre en el mundo que me trajo verdadera alegría. Yachiru se despidió al ver que el final de los días, que había estado esperando durante tanto tiempo, finalmente se acercaba a ella. La espada de Kenpachi atravesó su esternón, exactamente en el mismo lugar donde la había dejado cicatrices tantos años atrás. El dolor fue terrible. Fue insoportable, mucho más grande de lo que había experimentado en su vida. Pero, aún así, Yachiru solo podía sentir la alegría brotando del fondo de su corazón. Kenpachi la miró fijamente, a la espada, su espada, atravesando su pecho, sin comprender qué era lo que había logrado lograr. Yachiru sonrió. Probablemente debería hacer algo al respecto. Espléndido, Zaraki Kenpachi. Con esto, finalmente se acabó. Su fuerza drenándose de su cuerpo, Yachiru soltó su Zanpakuto, incapaz de mantener su agarre sobre él. Al mismo tiempo, Kenpachi sacó su Zanpakuto y lo arrojó detrás de él, donde se incrustó en el suelo. Yachiru comenzó a caer al suelo, pero Kenpachi la agarró con una mano, mirándola con una expresión de incomprensión. ¿Cambio? Hoy, vas a morir conmigo, ¿verdad? Le preguntó Kenpachi. Una expresión de horror naciente emergió en su rostro cuando finalmente entendió lo que estaba pasando. Hoy, no te muevas. No he tenido suficiente todavía. Te lo ruego, no te muevas. Por favor, no mures. Kenpachi rugió de dolor mientras sostenía la forma moribunda de la persona más fuerte con la que jamás peleó. Si Yachiru hubiera tenido la fuerza para hacerlo, se habría reído al verlo. De verdad, como el niño que eras en ese entonces. ¿Por qué estás triste? Recuperaste tu verdadero poder y me derrotaste. La mayoría de las peleas no serán más que una molestia para ti de ahora en adelante, pero todavía tienes enemigos poderosos ahí fuera. Para que luches, amigos para que discutas, y lo más importante de todo, tu pareja, que finalmente se ha despertado junto a ti. Yachiru apretó un puño y lo movió suavemente hacia el torso de Kenpachi, como si lo apuñalara con una espada invisible. Este legado mío empapado de sangre, te lo dejo y todo lo demás a ti. No queda nada para que Unohana Yachiru me dé. El título de Kenpachi que nunca transmití oficialmente, ahora te lo confío a ti, su nuevo dueño legítimo, el segundo verdadero Kenpachi. Ahora moriré, Zaraki Kenpachi, pero este es un momento para celebrar.
Yachiru sonrió una última vez mientras su visión comenzaba a nublarse. Ah, siento tanta alegría, incluso en la muerte, sabiendo que finalmente he cumplido esta tarea después de tanto tiempo. ¿Quién está ahí? ¿Quién diablos es ese que llama mi nombre? Muéstrate. Yachiru escuchó vagamente a Kenpachi gritarle a alguien que no era ella. Su última sonrisa se amplió un poco. Finalmente pudo escucharlo. La voz de su Zanpakuto. Con su tarea, que abarcó casi un milenio completo, finalmente completada, Yachiru cerró los ojos pacíficamente por última vez. Y así, Uno Ana Yachiru partió. La primera señal de que la tensa calma antes de la próxima batalla había llegado a su fin fue una extraña onda negra que había aparecido en las paredes de Sekiseki que rodeaban a Seireitei, solo notada por Shinigami no clasificados que estaban trabajando en limpiar los escombros del ataque anterior. Parpadearon al verlo, preguntándose si simplemente estaban alucinando, pero su confusión duró solo un segundo, porque la mancha negra se multiplicó rápidamente en número, y rápidamente creció y devoró el ambiente, reemplazando la ciudadela de estilo feudal japonés con una occidental. Palacio de estilo que estaba recubierto o completamente hecho de hielo. Ni una sola persona en Seireitei podía entender cómo se había hecho, pero era obvio lo que estaba sucediendo. Seireitei estaba desapareciendo. Aquellos que no entraron en pánico al verlo entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que probablemente se trataba de un ataque de Wanden Rage. Gotei 13 descendió al caos. Y observando todo esto desde lo que una vez fue la oficina del capitán comandante, elevándose sobre lo que una vez fue Seireitei, estaba Kyoraku Shunsui, el nuevo capitán comandante interino, y uno de sus dos tenientes, Ise Nanao. Santo cielo. Preparamos muchos trucos de antemano en preparación para un segundo ataque, pero ¿quién hubiera pensado que arruinarían nuestra ventaja de esta manera? En contraste con la mayoría de Gotei 13 en este momento, Shunsui era el epítome de la serenidad. Tetaicho, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha desaparecido Seireitei? Nanao preguntó con una voz un poco más alta de lo habitual, transmitiendo su confusión interior al ver que su hogar desaparecía ante sus ojos. No es posible que lo entiendas. Shunsui y Nanao se dieron la vuelta cuando intervino una voz desconocida. Caminando hacia ellos había un hombre apuesto de complexión delgada, cabello largo y rubio, y vestido con el uniforme blanco de los Sternritters. Shunsui recordó haber oído hablar de un hombre que encajaba con esta descripción, de un informe de Kurosaki Ichigo, que había luchado contra Iwatch con Henry Shusei. Este era el hombre llamado Ashwalp, la mano derecha de Iwatch, que poseía el poder de romper el Bankai más antiguo y fuerte en Gotei 13. Nunca atravesamos el Shakonmaru. Para empezar, ya estábamos en Shakonmaru, les explicó Ashwalp. Gracias por la información, y bienvenido. Eso ciertamente explica cómo llegaste tan rápido a la oficina del capitán comandante. Veo que nuestros enemigos no pueden tomarse a la ligera. Shunsui lo saludó jovialmente. Soy el gran maestro Sternritter, consejero del emperador y segundo al mando del Wanden Rage, epíteto de Hugama Ashwalp. Ashwalp se presentó formalmente. Soy el capitán interino de la Unarra División y capitán comandante de Gotei 13, Kyoraku Shunsui. Puede que no me conozcas desde que asumí el cargo, o tal vez, lo hiciste, y por eso estás aquí. Preguntó Shunsui. Correcto. Por eso fui el primero en llegar. Tan apresurado. Este es el rencor que has estado esperando 1000 años para resolver. ¿No deberías tomarte tu tiempo para saborear estas batallas? Shunsui preguntó a la ligera. Su Majestad ama la paz. Prefiere las batallas que no se prolongan. Por lo tanto, nos dio una sola orden. La aniquilación inmediata de todas las fuerzas enemigas. Pero espero que no crea que será tan fácil. Ashwalp dejó de moverse cuando una pared roja de energía apareció entre él y el capitán y el teniente de la primera división. Nanao se había arrodillado y había presionado su mano derecha en el suelo. Sacó su espada y la presionó contra la barrera, solo para que se detuviera en la superficie, incapaz de atravesarla sin importar cuánto empujara. Y esto es Akudan Kepeki. Es solo temporal, pero durante ese periodo de tiempo, detiene por completo a aquellos que poseen poderes de Kinki. Nanao explicó brevemente. Teniente de la Unarra División, Ise Nanao. ¿Es esta barrera obra tuya? Supongo que ha investigado sobre mí. Entonces, sabrá que fui seleccionado para ser un teniente por mi competencia con Kido. Crear una barrera de este nivel es un asunto simple. Fue un error de su parte dejar rastros tan grandes de tu Reiatsu por todo el Seireitei durante tu ataque anterior. Gracias a eso, pudimos idear varias barreras capaces de detenerte. Nosotros
Preguntó Ashwal, entrecerrando los ojos ante sus palabras. Ah, ahora que lo pienso, aún no los has conocido. Permíteme que te los presente, dijo Shunsun con una sonrisa. Ashwal miró a su alrededor cuando sintió que aparecían múltiples firmas de Reiatsu desconocidas a su alrededor, rodeándolo. Detrás de él, un hombre guapo con cabello rojo hasta los hombros, ojos verdes, vestido con una armadura ornamentada y 6 pares de alas de murciélago, estaba de pie con una mano extendida, formando una pared carmesí de energía. Junto a ese hombre había una mujer de cabello y ojos plateados con un par de alas de murciélago, vestida con túnicas de batalla, colocando una mano en el suelo como Nanao, formando una barrera azul y hielo bajo los pies de Ashwal. A la derecha de Ashwal había un hombre hechizante con cabello ondulado de una mezcla de negro y rubio, ojos serpentinos, vestido con una túnica carmesí, un par de alas de murciélago y liberando una aura siniestra que formaba la textura de su Reiatsu. También estaba levantando una mano, formando una barrera negra parecida a una pared. A su izquierda había un hombre alto de pelo negro corto, flequillo dorado, ojos rojos, perilla, vestido con una gabardina morada y pantalón negro, y 12 alas de plumas negras que le brotaban de la espalda. Él también tenía una mano extendida, formando una pared púrpura de energía. Finalmente, sobre él estaba un apuesto joven de rasgos suaves, cabello rubio, ojos verdes, vestido con túnicas ceremoniales, con 12 alas de plumas doradas, y un halo dorado sobre su cabeza. Su mano apuntaba hacia él, formando una barrera dorada parecida a una pared paralela al suelo. Las 6 barreras parecían ser idénticas a primera vista, aparte de su color, pero Ashwal pudo ver que cada una de ellas estaba construida de maneras radicalmente diferentes, aunque tenían el mismo propósito: bloquear Kinki Reiatsu. Con las 6 barreras en su lugar, Ashwal estaba básicamente atrapado como una rata en una jaula complicada que no permitía que Kinki Reiatsu pasara. Él frunció el ceño. Los 5 recién llegados tenían todos un Reiatsu que fácilmente igualaba a los capitanes, pero ni uno solo de ellos era un Shinigami. Había escuchado informes sobre no Shinigamis que llegaron a Seireitei poco después del ataque anterior, pero el Shinigami no había hablado de ellos en absoluto, al menos no dentro de los parámetros de la ciudadela. Y dado que su vigilancia se limitaba a Seireitei, no había forma de que averiguaran quiénes eran. Iwatch afirmó que no era importante, ya que todos los seres estaban destinados a caer ante él, pero ¿quién hubiera pensado que esto volvería para morderlos en el trasero ahora? Bueno, esperábamos que Iwatch viniera aquí él mismo, pero el segundo al mando del enemigo también es una buena captura. Shunsui dijo con una mirada de satisfacción. Bien, Kinki-san, estarás sentado aquí un rato. Nuestro contraataque comienza aquí. Ashwal suspiró con cansancio. Obviamente, este conflicto no iría tan rápido ni tan suavemente como le hubiera gustado a Iwatch. Butchart Black, o como se lo conocía más comúnmente en estos días, Butch B, el joven Sternritter que lleva el epíteto H, posee el cabello rojo peinado en un mohawk, ojos verdes, 2 tuercas de metal perforando su oreja superior izquierda y un perno de metal. Perforando su oreja inferior derecha, se movió a través de la ciudad de Wandenreich que había reemplazado a Seireitei, pensando mientras buscaba oponentes fuertes. Hasta ahora, todo lo que había conocido era un montón de Shinigamis carne de cañón, y 1 o 2 no Shinigamis, que caían todos de un solo golpe. Aburrido. Détenlo. No lo dejes pasar. Un Shinigami anónimo y sin rango le gritó a su compañero Forrage mientras cargaban contra él. Bushue bostezó aburrido y agitó una mano con desdén en su dirección. Inmediatamente, una ola de llamas al rojo vivo los envolvió, sin darles suficiente tiempo para gritar antes de que el infierno torrencial ya los hubiera alcanzado. Bushue suspiró mientras se tocaba la oreja sin hacer nada. ¿Qué diablos quieres decir no lo dejes pasar? Ustedes ya fallaron. Seireitei se fue hace mucho. A nadie le importará una mierda si me dejas pasar o no. Bushue se burló. Realmente no estaba de humor para pequeños alevines en este momento. Estaba demasiado ocupado preocupándose por el futuro de Wandenreich. ¿Cómo esperaba Iwatch que aceptaran fácilmente que un completo extraño, un hombre que apenas era un adulto, pero que vivía incluso una centésima parte de su vida, sería el que gobernaría sobre ellos una vez que decidiera dimitir? Claro, Iwatch les aseguró que el mocoso poseía un poder acorde con su posición, pero en serio, ¿qué podía hacer un niño miserable en comparación con los miembros mayores del Wandenreich, que habían vivido durante más de un milenio? Y lo que le irritó aún más fue la reacción de Ashwal, o mejor dicho, la falta de ella.
Durante años, todos asumieron que Ashwald sería el que sucedería a Iwatch una vez que él hubiera croado, y el bastardo ni siquiera se inmutó cuando un mocoso ocupó el lugar que le correspondía. Le dio ganas de quemar toda la ciudad, y Busbe lo habría hecho, si no estuviera seguro de que Iwatch y Ashwald lo harían pedazos por devastar su hogar. Bueno, al menos podía descargar un poco de su frustración con la carne de cañón. Busbe hizo una pausa cuando el humo de sus llamas se convirtió en vapor. Notó que en medio de sus llamas menguantes, había aparecido una construcción congelada, que ni siquiera se inmutó cuando fue golpeada por el calor. Y a través del hielo, pudo ver al Shinigami que había intentado matar, luciendo aterrorizado, pero por lo demás ileso. ¿Qué? Es cierto, puede que no importe si pasas o no, pero al menos, tus llamas no pasarán. Busbe miró a través del vapor producido por el contacto entre las llamas y el hielo para encontrar a un Shinigami bajo de pelo blanco y ojos verdes que llevaba una ori de capitán ligeramente andrajoso y una diadema de tela para evitar que su cabello cayera sobre sus ojos. Su mano derecha agarró ligeramente el mango del zanpakuto atado a su espalda, listo para dibujar en cualquier momento. Junto a él estaba una hermosa mujer rubia fresa con su enorme pecho prácticamente saliendo de su shiakuso. Ella también mantenía una mano cerca de su zanpakuto, enfundado en la parte baja de su espalda. Busbe pensó que debería conocerlos, ya que Iwatch les había proporcionado información sobre todos los capitanes y tenientes de Gote y 13. Sin embargo, apenas lo examinó, confiando en que su poder sería suficiente para derrotar a cualquier Shinigami que no fuera el estimado ex capitán comandante. Pero, un cosquilleo en la parte posterior de su cabeza, le dijo que debería conocer a este capitán, como si hubiera oído hablar de este muy recientemente, como en las últimas horas. Veamos, además del controvertido anuncio de Iwatch, ¿qué más había sucedido en las últimas horas? Allí estaba el informe donde los Sternritters que participaron y sobrevivieron al ataque anterior informaron a Iwatch y a Ashwald. Fue bastante impactante saber que Gremmy y James, posiblemente el Sternritter más fuerte y uno de los más fuertes respectivamente, habían sido asesinados por la misma persona, Kurosaki Ichigo, nada menos. Pero aparte de eso, los 4 Sternritters que habían robado con éxito los Bankais de 4 capitanes también informaron a Iwatch. Sternritter epíteto E, Bambieta Basterbine, robó el Bankai de Komamura Sajin. Sternritter epíteto F, Komonot, robó el Bankai de Kuchiki Byakuya. Sternritter epíteto K, PG9, robó el Bankai de Soifon. Y Sternritter epíteto primero, Kangdu, robé a Itsugaya Toshiro. Ah, te recuerdo ahora. El niño capitán cuyo Bankai fue robado por Kangdu. Capitán Popsicle, ¿verdad? Busbe se burló, tratando de hacer que Toshiro se enfureciera. El capitán infantil se limitó a mirarlo impasible mientras sacaba su zanpakuto. Capitán de la 10ª división, Itsugaya Toshiro. Toshiro se presentó mientras se dejaba caer en una postura relajada que aún le permitiría responder de inmediato si Busbe atacaba. Sternritter H, Deat, Busbe. Busbe le devolvió la cortesía cuando las llamas estallaron a su alrededor. Somos una pareja muy buena, ¿no crees? Acordado. Los dos luchadores, que poseían poderes opuestos, se enfrentaron, causando una onda expansiva de fuego y hielo que dañó los edificios cercanos, rompió la formación de hielo que protegía al soldado Shinigami y los arrojó hacia atrás, aterrizando dolorosamente sobre sus traseros. Busbe notó que el teniente se movía hacia ellos, pero la ignoró y se centró en Toshiro, que había saltado unos metros en el aire. Hizo un gesto con la mano, enviando otro torrente de llamas al rojo vivo hacia el capitán que empuñaba el hielo, quien respondió blandiendo su espada, generando una ola de hielo entre él y las llamas. Sin embargo, dicho hielo se rompió instantáneamente por la fuerza con la que las llamas se habían estrellado contra él, dispersándolo en pequeños fragmentos delgados antes de ser derretido y vaporizado por el calor. Ja. Ese hielo es tan jodidamente delgado. Eso no será suficiente para detener mis llamas. Lo único que estás haciendo es hacer que el lugar sea más húmedo. Busbe se burló. El rostro de Toshiro permaneció impasible y simplemente generó más hielo para ganar tiempo, para salir del camino de las llamas. Busbe no podía imaginarse lo que estaba haciendo. Como capitán, ya debería ser consciente de que su hielo no era capaz de superar las llamas que Busbe le lanzaba. Pero, seguía repitiendo la misma acción inútil una y otra vez. ¿Por qué? Fue en el momento en que su teniente regresó, gritando algo sobre los soldados de infantería que ya estaban evacuando. Busbe se tomó un momento para mirar a su alrededor y descubrir que tenía razón. El Shinigami sin rango que casi había convertido en cenizas se había ido. Se volvió hacia el dúo capitán-teniente y vio que el teniente había dibujado su zanpakuto. Gruñe, Aineko.
Ella ordenó, y la hoja de su Zanpakuto se rompió en partículas de ceniza y formó una pared frente a ellos. Busbe dejó escapar un sonido de confusión. ¿Qué estaban tratando de hacer? Era cierto que las cenizas no podían incendiarse, ya que las cenizas eran básicamente lo que quedaba cuando un fuego consumía las partes de un objeto que podían quemarse. Sin embargo, la fuerza cinética de sus llamas fue más que suficiente para atravesar un escudo endeble como ese. Ellos deberían saber eso. Su confusión aumentó cuando Toshiro generó hielo sobre las cenizas, formando exactamente la misma estructura que había protegido a los soldados de infantería antes. Busbe se burló. Ja. Es la misma maldita cosa otra vez. Lo romperé. Busbe proclamó mientras dirigía un torrente de llamas para estrellarse contra la formación de hielo al mismo tiempo que la teniente blandía su espada nuevamente. Una vez más, una nube de vapor hirviente se elevó por la colisión entre el fuego y el hielo, pero Busbe sufrió el impacto de su vida cuando el vapor se disipó y la formación de hielo no se había movido. No, eso no fue del todo exacto. La superficie definitivamente se derritió, pero el resto de la estructura está intacto. Busbe cuestionó mientras miraba las gotas de agua hirviendo en la formación de hielo, lo que indica que la superficie inicial se había derretido, pero el resto de la formación permaneció intacto. Shinkutazo y Yoeki, la pared de hielo de vacío de varias capas. La Aineko de Matsumoto formó una pared de cenizas de varias capas, cada una de las cuales cubrí con una pared de hielo. Una vez que se formó el hielo, Matsumoto devolvió a Aineko a su hoja forma, dejando solo un vacío entre cada capa de hielo. Toshiro respondió. Los ojos de Busbe se agrandaron. Habiendo nacido en la época medieval, vivido en Wandenreich a las sombras de Seireitei durante la mayor parte de su vida, y con su propia personalidad, el conocimiento de la física moderna de Busbe no era tan completo como el de algunos de los Sternritters más estudiosos. Sin embargo, sí estudió la mecánica del fuego, ya que era crucial manipular adecuadamente su habilidad. Por lo tanto, sabía que el fuego requería oxígeno para arder, y en el vacío, donde no existía la materia, incluido el oxígeno, era imposible que sus llamas se sostuvieran a sí mismo, sin importar cuán poderosas fueran. Es por eso que se disiparon antes de que pudieran atravesar más de una capa. Entre todos los Zanpakutos de los capitanes de Gote y 13, Myorin-Maru es probablemente el que tiene la menor diferencia en sus habilidades en Shikai y en Bankai. La única diferencia real es que el hielo producido en Shikai es ridículamente pequeño en comparación con Bankai, razón por la cual solo puedo usar las habilidades más poderosas de Yorin-Maru, que requieren grandes volúmenes de hielo, en Bankai. Pero desde que me robaron mi Bankai, tuve que arreglármelas y encontrar una manera de luchar eficazmente con la pequeña cantidad de hielo que pude producir en Shikai. Honestamente, estaba preocupado acerca de si esto funcionaría, pero parece que contra llamas de ese calibre, esta cantidad de hielo es más que suficiente. Toshiro explicó con calma. Busbe sintió que su ceja se movía mientras Aiba subía a la superficie. Pequeño bastardo engreído. Busbe gritó mientras convocaba otro torrente de llamas, una más grande que la anterior, para estrellarse contra la pared de hielo. Pero, al igual que antes, solo la capa superficial se derritió antes de que las llamas se disiparan abruptamente. ¿No me escuchaste? Tus llamas no pueden atravesar esta pared. Toshiro dijo mientras Busbe miraba, sin habla por la conmoción. Toshiro levantó su espada y apuntó a Busbe más allá de la pared de hielo. Ahora bien. La pared de hielo comenzó a romperse y acumularse en la punta de la hoja. Busbe se dio cuenta de inmediato de que su oponente iba a la ofensiva. Shinku no Kori no Yaiba, la cuchilla de hielo al vacío. Veamos qué tan profundamente puede cortarte esta técnica. Busbe sintió un escalofrío recorrer su columna e inmediatamente trató de apartarse, pero antes de que pudiera, sintió un dolor ardiente que brotaba de sus pies. Miró hacia abajo para ver que cada pie había sido atravesado por una especie de pico de energía dorada. Lo siento, pero sería problemático si lograras esquivar este ataque. Una voz desconocida le habló desde arriba, pero antes de que pudiera mirar, sintió un dolor frío brotar de su hombro cuando una enorme hoja de hielo lo atravesó. Omaeda Mare chilló y huyó de dolor cuando su oponente actual lo estrelló contra una pared. Se le impidió recuperarse cuando le colocaron un zarcillo muy afilado en la garganta. Ni siquiera podía tragar nerviosamente sin correr el riesgo de cortarse accidentalmente una arteria. El que sostenía el zarcillo en su garganta era un Sternritter, el mismo que había robado el Bankai de Soifón en el ataque anterior. Ella, era un individuo de aspecto extraño.
Llevaba un casco sobre la cara y hablaba con una voz extraña y monótona, que le impedía decir con certeza si era un chico o una chica. Sin embargo, a juzgar por la complexión que podía distinguir bajo su capa blanca, se inclinaba hacia que fuera un hombre. ¿Dónde está el capitán Soifón de la segunda división? Esta es la tercera vez que hago esta pregunta y me gustaría una respuesta. Hice una búsqueda exhaustiva de Seireitei usando una muestra de su Reiatsu que tomé durante el ataque anterior, pero no pude localizar sin importar cómo refiné la búsqueda. Diablos si lo sé. Marechiyo respondió mientras suavemente apartaba el zarcillo de su garganta, encontrando poca resistencia al hacerlo. ¿Te niegas a responder? ¿Eres tonto o algo así? ¿Cuántas veces tengo que repetirme? No tengo ni idea de dónde está porque no me lo dijo. Por lo general, solo estaría cubriéndola, pero esto tiempo, en serio no sé dónde está. Marechiyo replicó. No estaba mintiendo. Poco después de la partida de la Guardia Real, Soifón simplemente desapareció sin decirle una palabra, por lo que había estado esperando a que ella regresara cuando comenzó el segundo ataque. Si supieras la primera cosa sobre mí, entonces sabrías que soy el tipo de hombre que arrojaría a sus superiores debajo del autobús si eso salvara mi propio trasero. Porque, incluso si la encuentras, ella limpiaría el suelo con el culo. Marechiyo dijo con un tono de absoluta certeza. Negarse a responder 3 veces. Quizás necesito cambiar mi enfoque. El Sternritter retiró su zarcillo y lo disparó contra el edificio contiguo a ellos. Marechiyo estuvo confundido por un instante, antes de tener que agacharse para cubrirse cuando el edificio fue destruido cuando el Sternritter levantó su zarcillo a través del techo y los escombros comenzaron a caer por todo el lugar. Oye, ¿qué diablos estás haciendo de repente? Only-sama. Marechiyo se congeló en el momento en que escuchó esa voz débil y miró hacia arriba. Al final del largo zarcillo que el Sternritter había disparado al edificio había una pequeña niña rubia vestida con un kimono. El zarcillo había atravesado su abdomen y la sangre goteaba de la herida y de su boca. Por supuesto que sabía quién era ella. ¿Cómo podría no hacerlo? Su hermana pequeña, Omaeda Mareyo. Antes de que la ciudad de Wandenreich reemplazara a Seireitei, esta área había sido en realidad la finca de la familia Omaeda, donde había estado esperando que Soifón regresara. Mareyo lo había estado molestando para que jugara con ella cuando comenzó el ataque, e inmediatamente le dijo que corriera y se escondiera. No pensó que ella se escondería tan cerca. Esta chica es una de tus parientes. Aunque hay poca semejanza exteriormente, sus firmas de Reiatsu tienen más del 50% de coincidencia. Además, hay otras 3 firmas de Reiatsu que tienen más del 50% de coincidencia con la suya, todas dentro de un radio de 30 metros. Si se niega a responder a mi pregunta de nuevo, los mataré a todos. La respuesta de Marechiyo fue golpear a Jejetsuburi en su cabeza. Quita tus sucias manos de Mareyo. Marechiyo hervía. Marechiyo tenía muchos defectos. Era cobarde, ruidoso, vanidoso, elitista, snob, codicioso, perezoso y un poco idiota. Pero, si poseyera alguna virtud, habría 2 que se destacarían. Su lealtad a Soifón, y su amor por su familia. Y sería un día muy frío en el infierno antes de que dejara morir a su hermana pequeña mientras estaba de guardia. Sin embargo, el Sternritter se encogió de hombros ante el ataque como si no fuera nada, a pesar de la pequeña abolladura ahora presente en su casco. 2 preguntas entonces. ¿Fue eso una negativa a responder? Marechiyo volvió a caer cuando el Sternritter apuñaló 3 zarcillos más en su hombro izquierdo. Además, si suelto a la niña, una gran cantidad de sus fluidos corporales brotarían de la herida y sus órganos dejarían de funcionar uno por uno, lo que la llevaría a la muerte. ¿Estás de acuerdo con que eso suceda? Marechiyo volvió a arrojar a Jejetsuburi al Sternritter, pero otro zarcillo salió disparado de su capa, atravesó uno de los eslabones de la cadena y atravesó el hombro derecho de Marechiyo, inmovilizándolo. Es posible que haya perdido temporalmente la capacidad de hablar debido a la conmoción. Le daré 15 segundos adicionales para responderme. No te perdonaré, no te perdonaré. Te mataré. Marechiyo rugió mientras trataba de moverse, pero fue en vano. Han pasado 15 segundos. ¡Qué lástima! El Sternritter sacó algo de su capa. Un arma de fuego larga y cilíndrica con 10 cañones.
Estaba en un nivel de tecnología que no se veía fuera de los laboratorios de la 12ª División, pero Marechillo lo identificó de inmediato. Era cierto que la sociedad de almas no se mantenía al día con gran parte de los avances de la humanidad, pero los avances logrados en la guerra eran algo de lo que siempre estaban al tanto. Esa fue una ametralladora, un arma de fuego capaz de disparar miles de balas en pocos segundos. Era imposible sobrevivir a tiros directos sin una defensa excepcional, algo de lo que carecía actualmente Marechillo. Sonido metálico. Justo cuando el Sternritter estaba a punto de disparar, de repente giró en el lugar, justo a tiempo para bloquear una bola de aire comprimido que lo tiró a un lado. HMPH. Arrastrar a un niño a una batalla de esa manera. No pensé que hubiera escoria como tú entre las filas del enemigo. Marechillo miró hacia un lado para ver a un apuesto hombre rubio vestido con una armadura de batalla blanca, 6 pares de alas de plumas doradas que se extendían desde su espalda, un halo dorado sobre su cabeza y volutas de viento que se acumulaban a su alrededor. Un ángel. Y un serafín en eso. Tenía una expresión muy fría en su rostro, un fuerte contraste con su apariencia por lo demás gentil. Y en sus brazos estaba Marello. El serafín cruzó la brecha entre ellos y cortó los zarcillos que perforaban los hombros de Marechillo, permitiéndole recuperar su movilidad. Su expresión se suavizó. He curado sus heridas. Deberías llevarla a un lugar seguro. Déjamelo a mí. El serafín le dijo a Marechillo mientras bajaba al inconsciente, pero por lo demás ileso, Marelló a los brazos de su hermano. Gracias. Marechillo habló, pero su mente se aceleró. ¿Un lugar seguro? ¿Dónde existiría tal lugar dentro del territorio del enemigo? ¿No sería lo más seguro en este momento estar al lado de alguien que fuera realmente capaz de luchar contra los Sternritters? Como digamos, este serafín. Un movimiento con el rabillo del ojo llamó su atención. Estar atento. Marechillo gritó una advertencia al serafín, que ya se había dado la vuelta y golpeó a un lado el zarcillo que se acercaba rápidamente con su mano desnuda. El Sternritter caminaba hacia ellos, con algunos rasguños en su manto y casco. ¿Y tú quién eres? Tu Reiatsu no es el de un Shinigami, o Yowo Kinki, aunque físicamente te pareces a nosotros. Te agradecería que no me compares con escoria como tú, y no hay necesidad de que diga mi nombre a alguien que pueda dañar a niños inocentes. Dijo el serafín, volviendo la frialdad a sus rasgos. Feo. En cualquier caso, si eres un aliado de los Shinigamis, entonces eres un enemigo de los Wandenreich. Te eliminaré aquí. El Sternritter levantó su ametralladora y se preparó para disparar al serafín, quien levantó una mano. Las volutas de viento que lo rodeaban comenzaron a converger en su palma abierta, formando una bola de aire comprimido como la de antes. Se escucharon múltiples sonidos de estallido cuando el cañón de la ametralladora giraba rápidamente y escupía rondas. El serafín cerró su palma abierta, haciendo que el viento acumulado se extendiera en una barrera perfectamente circular, pero al mismo tiempo, el sonido de los disparos se cortó abruptamente. Marechillo, el serafín y el Sternritter comenzaron cuando se dieron cuenta de que la ametralladora había sido destruida sin previo aviso, y las balas que ya había disparado no estaban a la vista. Pensé que los Quincios eran simplemente bárbaros que usaban arcos y flechas, pero parece que en realidad eres bastante civilizado. Los tres se volvieron cuando apareció una nueva voz, una con la que Marechillo estaba bastante familiarizado. Sobre un edificio cercano, sosteniendo el cañón dañado de la ametralladora en una mano, dejando caer las balas que había disparado con la otra, y con 2 corrientes de viento en forma de alas a sus espaldas, estaba Soifon. Mis sensores no reaccionaron. Me reirían de Don Mitsukido si no fuera capaz de ocultar mi Reiatsu hasta ese punto. Soy Fon, 9º jefe de la familia Fon, capitán de la 2ª división y comandante en jefe de los Mitsukido. ¿Qué es esa apariencia? Tienes toda esa información, pero no sabes qué es esto. Es Shunko. Soy Fon dijo con una sonrisa. Marechillo parpadeó. Ella le había hablado de la última técnica de Akuda que ella y su predecesor, Shion Yoruichi, eran capaces de usar, pero él nunca la había visto antes. Estoy consciente. Una técnica de batalla avanzada que obliga a Kido a entrar en tu espalda y hombros, lo que da como resultado el nivel más alto de Akuda conocido por Gote y 13. Sin embargo, se supone que tu Shunko está lejos de ser un nivel óptimo que se puede usar en la batalla. ¿De verdad pensaste que dejaría mi Shunko incompleto para siempre?
Después de mi batalla con Yoruichi-sama hace 4 años, finalmente completé mi Shunko, y he estado entrenando desde entonces para perfeccionarlo y refinarlo. Y ahora, las corrientes de viento alrededor de Soifón se expandieron repentinamente, convirtiéndose en vórtices masivos. El atributo de mi Shunko es el viento. Por lo tanto, encontré una manera de hacer que mi Reiatsu girara interminablemente como un vórtice una vez liberado. Como tal, una vez que activo Shunko, puedo usarlo todo el tiempo que quiera con él activo. Permitir para darte las gracias. Si no hubieras robado mi Bankai, nunca habría encontrado la motivación para dominar mi Shunko hasta ese punto. Soifón dijo con una sonrisa. El Sternritter sintió el peligro y parecía estar a punto de alejarse, pero antes de que pudiera, un pequeño tornado lo envolvió, manteniéndolo en su lugar. Marechillo parpadeó y luego notó que el Serafín se había movido al lado de Soifón. Me complace ver que Gotei 13 tiene miembros tan poderosos entre sus filas. Si está dispuesto, sincronizaría el tiempo de su ataque con el mío. Tú, eres uno de los 4 grandes serafines del cielo, si mal no recuerdo. Sí, soy Rafael. Agradezco su ayuda, pero esta es la primera vez que uso esta técnica en un combate real. No puedo garantizar que nuestros ataques no se obstaculicen entre sí. Eso no es nada de qué preocuparse. Como tú, el elemento que empleo en la batalla es el viento. Dijo el serafín llamado Rafael. Entonces, como para probar su punto, un vendaval se levantó a su alrededor, poseyendo tanta fuerza que incluso Soifón casi perdió el equilibrio. La capitana de la 2ª división pareció aturdida por un momento antes de que su sonrisa se ampliara. Ya veo. En ese caso, trabajemos juntos. El Shinigami y el Serafín se volvieron hacia el Sternritter, que todavía estaba envuelto e inmovilizado por el tornado que Rafael había creado. Ambos desaparecieron y reaparecieron frente al Sternritter, empujando sus brazos hacia él. Mukyu Shunko. Vórtice. Soifón y Rafael hablaron al mismo tiempo. En el siguiente instante, una tormenta gigante se estrelló contra el Sternritter. No sé su nombre, pero le agradezco su ayuda. Toshiro habló con el ángel caído, que lo había ayudado deteniendo los movimientos de Busbe en el último momento. Soy Shemasa, el vicegobernador de Grigori, y no hay necesidad de agradecer. Es natural prestar ayuda a un camarada. Shemasa respondió. Los dos todavía estaban en el mismo lugar donde se habían enfrentado con el Kinki que empuñaba el fuego. Dijo que Kinki estaba inmovilizado contra un edificio por la enorme hoja de hielo que Toshiro le había lanzado, inmóvil. Aún no lo habían confirmado, pero probablemente estaba muerto. No había ningún Reiatsu proveniente de él, pero Kinki no emitía naturalmente Reiatsu. Sin embargo, la hoja de hielo había perforado varias arterias y un pulmón. Nadie podría sobrevivir a eso. También estaban rodeados de Shinigamis sin rango, que proclamaban su renovada esperanza ahora que Toshiro había demostrado que un Bankai no era necesario para vencer al enemigo. Una afluencia masiva de Reiatsu desde otra dirección llamó su atención. ¿Este Reiatsu es de Soifón? Toshiro se preguntó en voz alta. Aparte del Reiatsu de Soifón, también podía sentir el de otro. No es un Shinigami. Se sentía como el de Shemasa, pero de naturaleza más pura. Parece que su compañero capitán y Rafael también han terminado su batalla. Comentó Shemasa. Toshiro recordó a Rafael como uno de los 4 grandes serafines, los líderes del cielo después de la muerte del dios bíblico. Parece que las cosas están empezando a mejorar, Taicho. Matsumoto Rajiku, el teniente de Toshiro, comentó. Parece de esa manera. En ese caso, será mejor que nos apresuremos y ayudemos con las otras batallas. Cuanto antes hagamos eso, antes esta guerra terminará, respondió Toshiro y se preparó para salir. Oye. Una sola palabra, pronunciada por alguien que posiblemente podría estar hablando, hizo que Toshiro se detuviera en su paso y se volviera hacia Busbe. Ahora realmente estás empezando a herir mis sentimientos. ¿Me vas a dejar de lado después de usarme como un conejillo de indias? Ni siquiera he empezado todavía. Busbe proclamó cuando la temperatura del área se disparó repentinamente y la parte de la cuchilla de hielo que estaba clavada en la pared se derritió casi instantáneamente. Imposible. Toshiro se quedó boquiabierto al ver al pelirrojo Sternritter, luciendo completamente ileso aparte de sus ropas dañadas, como si no hubiera sido apuñalado por una losa gigante de hielo. Parece que nuestro oponente es más resistente de lo que pensamos.
Shemata comentó mientras creaba una lanza de luz en su mano y se preparaba para luchar de nuevo, como se esperaba de un guerrero que había vivido durante más de un milenio. Sin perder la calma cuando la situación se volvió en su contra, Toshiro también se calmó y se preparó para luchar contra Buzue una vez más. Los Shinigami no clasificados no eran tan adaptables. Y imposible. Deberías haberte ensartado por el ataque de Itsugaya Taicho. Sí, lo ensartaron. Mi manto, eso es. Buzue comentó a la ligera mientras desabrochaba su manto hecho jirones y lo tiraba a un lado. Tal como dijo, lo único que había sido dañado por el Shinku no Kori no Yaiba de Toshiro fue su manto. Todas las demás partes de él, excepto sus pies, que habían sido perforados por las lanzas de luz de Shemata, estaban completamente intactas. ¿Cómo fue eso posible? Incluso con estas nuevas técnicas que había ideado, no era suficiente el poder de un Shikai después de todo. Oh. Mierda, Buzue siseó de dolor y se movió para equilibrarse sobre los talones de sus pies. Evidentemente, no podía ignorar el dolor de los agujeros que Shemata le había hecho en los pies. Maldita sea, esto realmente duele, tendré que devolverte el dinero por esto más tarde, viejo. Pero antes de eso, Capitán Popsicle, justo ahora, estabas hablando una mierda sobre mis llamas, ¿no? En ese caso, ¿cómo te digo algo bonito? Todos los Sternritters que fueron alcanzados directamente por las llamas de tu capitán comandante siguen vivos, incluyéndome a mí. Buzue reveló, mirando del vicegobernador de Grigori al capitán de la 10ª división. ¿Qué? Eso fue una verdadera sorpresa. El poder del capitán comandante en Shikai, a pesar de su vejez, era comparable al de un capitán promedio con Bankai. No era posible sobrevivir a un impacto directo de sus llamas a menos que uno tuviera una defensa realmente poderosa. ¿Quieres saber por qué? Es simple. Mis llamas son lo suficientemente fuertes como para negar las de tu capitán comandante. Toshiro observó en atónito silencio mientras Buzue colocaba una mano sobre la hoja de hielo, que inmediatamente se convertía en agua hirviendo. Es una verdadera lástima que no tengas un Bankai. Me hubiera encantado ver la expresión de tu rostro cuando te mostré que un dedo era todo lo que necesitaba para vencerlo. Buzue se burló de él. Toshiro respondió balanceando a Yorinmaru hacia Buzue, generando una corriente de hielo que viajó hacia el Sternritter. Sin embargo, se detuvo a unos metros de él y se derritió instantáneamente. Eso no me alcanzará. Buzue declaró. Entonces, ¿qué tal esto? Buzue reaccionó a la voz de Shemata y comenzó a moverse cuando dos bloques de tierra se levantaron del suelo y se estrellaron contra él desde lados opuestos. Una persona común habría sido aplastada en un panqueque muy sangriento, pero Toshiro dudaba seriamente que eso fuera suficiente para hacer que Buzue se estremeciera. Se demostró que tenía razón cuando escuchó la voz de Buzue desde el espacio entre las dos losas. Dedo quemador 3. Las dos losas de tierra perdieron su solidez y se convirtieron en lava fundida al rojo vivo, liberando a Buzue, que se veía perfectamente bien a pesar de estar atrapado entre trozos de roca muy pesados. TCH. Shemata chasqueó ligeramente la lengua y se elevó al aire cuando la lava bañó el lugar donde estaba parado. Toshiro congeló la lava sólida, convirtiéndola en obsidiana cubierta de escarcha. Matsumoto, retrocede. Necesitamos repensar nuestra estrategia. Lo detendré con Ryoji Nioeki. Llamó a su teniente, quien respondió afirmativamente. Actuando rápidamente, Toshiro generó finos hilos de hielo, entrelazándolos en un patrón entrecruzado para formar una barrera sólida. Una barrera hecha de hielo fino, ¿eh? Bastante creativa y poco convencional. Pero te mostraré que no estaba exagerando sobre lo que podría hacerle a tu hielo con un solo dedo. Dijo Buzue mientras señalaba con el dedo índice a Toshiro a través de la barrera. Dedo quemador 1. Toshiro apenas vio la barra de calor ardiente antes de que casi perdiera el equilibrio cuando el suelo debajo de él se elevó hacia arriba, elevándolo en el aire. El ataque de Buzue atravesó su Ryoji Nioeki y la formación rocosa que había tomado su lugar sin resistencia visible. Toshiro tragó saliva mientras imaginaba lo que le habría pasado si ese ataque realmente lo hubiera golpeado. TCH, ¿realmente estás empezando a enojarme, viejo? Buzue gritó mientras miraba hacia arriba. Pero Toshiro sabía que no estaba dirigido a él. Me salvaste de nuevo, Shemata Dono. Toshiro asintió en agradecimiento al ángel caído que volaba a su lado. No pienses en ello. Concentrémonos en esta batalla. Tendremos que luchar con mucha más cautela contra un oponente tan peligroso. Shemata respondió.
Toshiro asintió con la cabeza y se preparó para enfrentarse a Buzz B de nuevo. Su bolsa de nuevos trucos aún no se había agotado. La primera señal de que el oponente de Rafael y Soifón aún no estaba muerto no fue un estallido de Reiatsu o de intención asesina. Más bien, era el zumbido de algo que viajaba por el aire a gran velocidad. Dos y tantos, de hecho. Soifón y Rafael atraparon los zarcillos que les apuntaban y los usaron para sacar a su oponente de la nube de humo que se había creado a raíz de sus ataques combinados, golpeándolo contra un edificio cercano, haciendo que colapsara en una lluvia de escombros. Así que todavía estás respirando, maldito monstruo. Soifón reflexionó. El Sternritter emergió de los escombros, habiendo perdido su manto ya sea por sus ataques o por los escombros, revelando su cuerpo metálico debajo. Ni una sola vez he tomado aliento. ¿Un robot? Rafael murmuró. HMPH, Kurotsuchi tendría un día de campo con una muñeca de cuerda como tú, comentó Soifón. Su diversión fue algo interrumpida cuando varias partes del cuerpo del robótico Sternritter se abrieron, revelando múltiples cápsulas. No se veían bien, pero Soifón sabía lo que eran. Después de todo, su banca era similar. Eran pequeños misiles. Soy Sternritter, Epithet K, de Kinematical, BG-9. Capitán Soifón, Sumukyu Shunko me ha proporcionado datos valiosos. Sin embargo, si ese es el límite de tu poder, entonces no es necesario que use el banca y que te robe. Comparado contigo, el ser desconocido a tu lado presenta una amenaza mucho mayor. Sintiendo el peligro inminente, Rafael inmediatamente se apartó del camino, a tiempo para evitar una salva de misiles disparados en su posición anterior. Su ataque también me proporcionó datos extraordinarios. Ahora puedo seguir fácilmente el ritmo de tu velocidad. El Sternritter llamado BG-9 apareció detrás de Rafael e intentó bombardearlo con más misiles, pero Rafael desapareció. Lo siento, pero soy capaz de moverme más rápido que eso. Fue el turno de Rafael de aparecer detrás del Sternritter, esta vez con una espada occidental dorada rodeada por un pequeño vendaval en la mano. El espacio alrededor del Sternritter se distorsionó por un instante antes de que fuera enviado volando por una tormenta de viento gigante, estrellándose contra otro edificio. Flash Strike. Destructive Gale. Debo agradecer a Kurosaki Ichigo-kun por tener la idea de infundir elementos en nuestras técnicas. ¿Quién hubiera pensado que el poder bruto aumentaría tanto? Rafael reflexionó. Soifón parpadeó. Ni siquiera lo había visto blandir la espada. Esa parecía haber sido una de las técnicas que Kurosaki Ichigo había empleado contra el pícaro antiguo cuadro de los Grigori, Kokabiel, una batalla que había observado Gote y 13. Sin embargo, fue mucho más rápido y mucho más destructivo de lo que Kurosaki Ichigo había podido utilizar. Kurosaki Ichigo se había estado reprimiendo, no era simplemente el resultado de una experiencia de milenios que le permitió a Rafael refinar su técnica a este nivel. Soifón no tuvo más tiempo para preguntarse, porque fue en ese momento cuando BG-9 resurgió del edificio destruido. El Sternritter ciertamente parecía estar en peor forma que antes. Partes de su casco se habían agrietado, al igual que el lado izquierdo de la placa del pecho y otras partes de su armadura. Sin embargo, parecía que todo lo que estaba dentro de la armadura no había sido dañado, o no lo había dañado lo suficiente como para hacer que dejara de funcionar. HMPH. Aunque Flash Kid no es tan destructivo como la otra técnica de Angel's Sword, apenas puedo creer que ese fue todo el daño que recibió. Rafael dijo con un clic de su lengua. Interesante. Esa fue otra técnica que no reconocí. Sin embargo, ahora que lo he catalogado en mi base de datos, no volverá a funcionar conmigo. ¿Es eso así? Rafael preguntó con escepticismo mientras blandía su espada de nuevo y comenzaba a alejarse a gran velocidad. Sí, ese es el caso. ¿Qué? Rafael gritó con voz ligeramente estrangulada cuando un zarcillo le atravesó el brazo mientras se movía a una velocidad que incluso Soifón podía admirar. No importa si te has vuelto más rápido. Simplemente tengo que tener en cuenta tu aumento de velocidad y puedo predecir fácilmente tus movimientos. La explicación de BG-9 fue interrumpida por dos ocurrencias simultáneas. Al mismo tiempo que Rafael cortó el zarcillo que le atravesaba el brazo, Soifón se movió para atacarlo por detrás. El primero tuvo éxito en su tarea, pero no se pudo decir lo mismo del segundo. ¡Cuaj! Soifón gruñó de dolor cuando BG-9 desapareció y reapareció junto a ella, apuñalando otro zarcillo en su muñeca mientras lo hacía. Como he dicho, Sumukyu Shunko también me proporcionó datos valiosos. Soifón apenas logró decir una palabra cuando notó la salva de misiles que estaban a punto de ser lanzados contra ella desde quemarropa. Sí.
señorita Soifon. El grito de Rafael fue lo último que escuchó antes de que su oído, junto con sus otros sentidos, fuera bombardeado con continuas explosiones. Las cosas realmente no nos van bien, ¿verdad? Mayuri comentó a la ligera desde lo que alguna vez fue el laboratorio de la 12ª División, ahora un edificio desconocido en algún lugar dentro del territorio enemigo. No fue solo el laboratorio en sí lo que perdieron. Todo su equipo también había desaparecido, todo menos en un solo lugar, las habitaciones de Mayuri, que no habían desaparecido como el resto de Seireite y gracias al ingenio y la rapidez de pensamiento del capitán de la 12ª División. A partir del ataque anterior, había supuesto que los Quincies tenían la capacidad de moverse usando sombras. Por lo tanto, reconfiguró el diseño de sus habitaciones para que no hubiera una sola sombra en toda la habitación, e incluso había creado atuendos llamativos para él y Nemu para iluminar su entorno inmediato, deshacerse de las sombras cercanas y detener a cualquier engaño que el Wanden Rage pudiera haber preparado dentro de ellos. El Sternritter que estaba aquí ya se había retirado, adivinando inteligentemente que Mayuri era un oponente con el que realmente no quería pelear, por lo que el lugar estaba seguro por el momento. Por lo tanto, utilizando el equipo que estaba en las habitaciones de Mayuri, la 12ª División estaba vigilando todas las batallas en curso. No iba exactamente bien. Itsugaya Toshiro y Soifon estaban siendo abrumados por los Sternritters sin sus Bankais, e incluso con la adición de tropas de las tres facciones, solo estaban manejando puntos muertos en este momento. Como Mayuri había esperado, solo él era capaz de luchar eficazmente sin su Bankai. ¡Hola! Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Mayuri se sobresaltó cuando una voz desagradablemente familiar sonó en su oído. Oh, finalmente lo logré. Soy yo, Urahara. Urahara Kisuke, bastardo, pusiste un error en mi ropa. Mayuri hervía de ira. Sí, dejemos eso de lado por ahora. Tengo noticias importantes. He encontrado una manera de recuperar los Bankais robados. ¿Qué? El cielo pasó rápidamente a toda velocidad mientras las figuras se apresuraban hacia la sociedad de almas desde el cielo. El primero era un hombre pelirrojo tatuado que llevaba un pañuelo a rayas, viseras negras, una chaqueta a rayas con dobladillo de piel y una capa blanca cruzada sobre un Shyakuso estándar. La segunda era una chica bajita de cabello negro que vestía un largo chal blanco envuelto alrededor de su cabeza, orejeras blancas y esponjosas, una visera blanca sobre sus ojos y una larga capa blanca sobre su Shyakuso. Navara y Renji Kuchiki Rukia, dos de los Shinigamis que habían sido llevados al Palacio del Rey de las Almas, y ahora regresaban a la Sociedad de Almas. Finalmente puedo ver Seireitei, no, supongo que será más exacto llamar a ese lugar el Wanden Rage. Comentó Renji. Estamos perdiendo la luz del día. Apurémonos, Renji. Respondió Rukia. Los dos aumentaron su velocidad y continuaron su caída hacia la ciudadela de abajo. Ichigo caminó cautelosamente por el pasillo de mármol, el piso cubierto con alfombras de color púrpura real. Un manto blanco, similar en apariencia a la ori de un capitán, remetido en su cintura se arrastraba detrás de él. Eso fue solo una parte de su nueva apariencia. Después de que terminó su negocio en Ouden, Ichigo procedió al siguiente palacio, donde Shutara Senjumaru, la gran guardia de la tejida, lo estaba esperando. Ella tejió ropa nueva para él, comenzando con un reemplazo para su Shyakuso destrozado, muy dañado después de la prueba de Asauchis, agregando dos placas de hombro blancas, una cubierta de escamas rojas, cruzando su pecho en forma de X. Las dos placas de hombro también tenían la función adicional de servir como vainas para Zangetsu cuando Ichigo no las estaba usando. Los verdaderos Zanpakuto de Ichigo, o Zanpakutos, para ser más precisos, estaban actualmente en sus vainas. El primero era un cuchillo Kiber de tono negro con la misma forma que su Zanpakuto anterior, con un mango que se extendía desde el otro extremo de la empuñadura, con una porción delgada y ahuecada que se extendía desde la base de la hoja hasta el centro. Este era Zangetsu, que contenía la mitad de Shinigami Ryō de Ichigo de sus poderes. El otro era un cuchillo de trinchera blanco puro con un mango cerrado, más pequeño que la primera hoja, aproximadamente del mismo tamaño que el antebrazo de Ichigo. Este también era Zangetsu, que contenía la mitad Kinki de Ichigo de sus poderes. Mientras que Nimai Yaoetsu forjó físicamente el verdadero Zanpakuto de Ichigo, el propio Ichigo fue enviado a su mundo interior para confrontar la verdad. Y vaya, la verdad fue difícil de aceptar. El dios de la espada reveló que su Inero Ryo era la verdadera representación de sus poderes Shinigami Ryo, y que el anciano que siempre había pensado que era la manifestación de Zangetsu era en realidad la representación de sus poderes de Kinki, poseyendo la apariencia de Iwatsu de hace 1000 años.
El anciano mismo lo había confirmado y reveló que nunca quiso que Ichigo se convirtiera en Shinigami. Sin embargo, el propio Ichigo había cambiado de opinión a través de sus acciones, las pruebas y tribulaciones por las que había pasado hace 4 años. El anciano renunció al control que tenía sobre Ichigo, liberando todo su poder y el verdadero Zangetsu. Pero, Ichigo sabía que eso estaba mal. No importa lo que dijera el anciano Onima y Yaoetsu, tanto su yo interior como el anciano eran Zangetsu. Abrazando esa verdad, Ichigo regresó al plano material y tomó sus zanpakutos. Después de eso y visitando el palacio de Shutara Senjumaru, Ichigo procedió al último palacio menor, el que pertenecía a Yosuke Ichibei. Fue allí donde Ichigo realmente comenzó a entrenar, con el líder de la guardia real nada menos. No tuvo tiempo suficiente para dominar sus zanpakutos, no cuando se estaba gestando una guerra, pero logró familiarizarse con las habilidades no solo de su Shikai, sino también de su nuevo Bankai. Como era una buena oportunidad, activó su balance breaker, solo para acostumbrarse a la sensación y resolver cualquier malestar que aún sintiera. Al final, había pasado más tiempo que Renji, Rukia y Byakuya, quienes habían llegado en ese orden, y todos partieron antes que él, Rukia y Renji primero, y luego Byakuya después de un tiempo. Con su entrenamiento terminado, Ichigo asumió que regresaría a Seireitei, pero fue entonces cuando el monje que declara el nombre verdadero lo recibió con más noticias. Es decir, que el enigmático rey del alma deseaba verlo. Por eso Ichigo estaba aquí ahora mismo, en un pasillo del Palacio Mayor, siguiendo a un asistente real que lo estaba llevando a la cámara del rey de las almas. Ichigo mantuvo una expresión fría en su rostro, pero estaba experimentando una gran cantidad de confusión interior. ¿Por qué el rey del alma querría verlo específicamente? ¿Fue por su existencia única? ¿Fue para hablar de Aizen? ¿O algo completamente diferente? No podía entenderlo en absoluto. Hemos llegado, Kurosaki Ichigo Dono. Este es el santuario del rey del alma. Ichigo parpadeó y salió de sus pensamientos cuando el asistente le habló. Se habían detenido frente a un juego de puertas gigantes en el último piso del Palacio Mayor. El asistente abrió las puertas e indicó a Ichigo que entrara. Una vez que hubo entrado, el asistente lo siguió y cerró las puertas detrás de ellos. Ichigo miró a su alrededor. Para la morada del rey de la sociedad de almas, parecía muy simple. Incluso el pasillo exterior parecía más elaborado que esta habitación. Literalmente no había nada en la habitación, nada excepto la plataforma elevada al otro lado de la habitación y el cristal hexagonal gigante parcialmente escondido detrás de las cortinas blancas que cubrían la plataforma. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Ichigo se sobresaltó cuando se dio cuenta de que había alguien dentro del cristal. Era de apariencia humanoide, pero Ichigo solo pudo decir cuando se acercó, porque no tenía extremidades en absoluto. Aparte de su rostro, no tenía rasgos distintivos, y parecía una muñeca de arcilla del color de la piel sin extremidades modeladas según el modelo de un hombre promedio. Incluso sus rasgos faciales eran muy claros. Tenía el pelo negro corto y peinado hacia atrás, y una nariz y una boca promedio, y cejas delgadas promedio. Sí, todas sus características eran normales. Todos menos uno, sus ojos. Ichigo no pudo evitar mirar esos extraños ojos de forma ovalada. Cada ojo tenía 4 pupilas negras, separadas entre sí por la esclerótica blanca que tenía forma de cruz. Y más que su apariencia, fue su reiatsu lo que realmente llamó la atención de Ichigo. No hubo ninguno. Esta cosa no estaba liberando ningún reiatsu en absoluto, ninguno que Ichigo pudiera sentir, sin embargo, tenía una presencia inmensamente pesada, haciendo que Ichigo se sintiera como el mismo Shinigami sustituto débil que acababa de ver a su padre, Kisuke y Yoruichi recibir una patada en el trasero. Y ahora se enfrentaba a un Aizen mejorado con Orioku. Ichigo lo entendió. No era que esta cosa no poseyera reiatsu. Su reiatsu era simplemente tan grandioso que estaba completamente nivelado, tan grandioso que un ser inferior como él no podía sentirlo. Estaba de pie ante un ser trascendente. ¿Es este, el rey del alma? El asistente pasó junto a él y se acercó al cristal. Ichigo parpadeó cuando escuchó al asistente murmurar, como si hablara con el rey del alma. Sin embargo, Ichigo no escuchó una respuesta y, por lo tanto, estaba aún más confundido cuando el asistente se volvió hacia él y habló. Kurosaki Ichigo Dono, hay algo que el rey alma desea impartirte. Por favor, coloca tu mano sobre el cristal. Ichigo parpadeó de nuevo. Tenía que hacer que... Este tipo le estaba diciendo que se acercara a un ser trascendente y realmente lo tocara. Ichigo era muchas cosas, pero no tenía tendencias suicidas. Había visto lo que el reiatsu trascendente les hacía a los seres inferiores. ¿Te pasa algo? Por favor, coloca tu mano sobre el cristal.
Es muy urgente. Sin embargo, no parecía que se le estuviera dando una opción en el asunto. Entonces, Ichigo se acercó lentamente al cristal y con cautela colocó su palma sobre él. Inmediatamente se arrepintió de haberlo hecho. HRK. Ichigo dejó escapar un grito ahogado cuando quedó completamente inmóvil. El asistente tenía razón. Definitivamente, algo le estaba siendo transmitido, pero estaba pasando tan rápido que Ichigo no podía entenderlo. Creación. Árbitros. Y... vástago. Error. Corrección. Esas palabras pasaron por su mente y se fueron con la misma rapidez. Entonces, cientos de imágenes aparecieron en su cabeza, permitiéndole procesar. Y mientras lo hacía, Ichigo realmente entendió. Se le estaba mostrando la verdad. Y este capítulo finalmente está terminado. La segunda invasión ha comenzado, pero Gote y 13 tiene la ayuda de las 3 facciones. ¿Cómo saldrán las cosas? Además, finalmente podemos vislumbrar la verdadera naturaleza del Rey del Alma. Todo se revelará a tiempo. Como puede ver, me he tomado algunas libertades, a saber, la capacidad de Bankai y Bagen 9 de Unohana, ya que nunca se explicaron en el canon. El próximo capítulo continuará la invasión. Una vez más, tengo una nueva historia publicada, así que échale un vistazo si quieres. Estoy bastante satisfecho con él, y probablemente se aparta del canon mucho más que cualquiera de mis otras historias. Eso es todo. Como siempre, lea y revise.